no lo conozco, no lo sé. Muy buenos días a todos. Comienza el capítulo estreno de Siempre Soy aquí en AM530 y Somos Radio. ¿Cómo les va todo? Muy buenos días. Estoy sorprendido hoy, ¿eh? ¿Por qué? Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. No lo puedo Algo creer. está pasando en la Argentina. Yo no lo puedo Imagínate la gravedad de No. conté final de lo que está Ya, pasando ya en la googleé Argentina. Caputo, mirá lo que te digo. Capaz que se murió, pasó algo. Porque... No puedo creer. Es el inicio del programa y está el doctor Raúl Alfredo de la Tower, más Rulito de la Tower, de cuerpo presente. Buenos días, Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Rulo? Le hacen bullying a Rulo. No, porque tenemos una nota en un ratito, ¿no? Tenemos una nota importante. Sí, ¿Cómo andamos, Rulo? Primera pregunta. Sí. Caputo. ¿En dónde está Luis Caputo? ¿Dio ¿Dónde señales está de vida? ¿Dónde está? ¿Sigue ya? ¿A esta hora? Porque estaba la versión de que venía a Buenos Aires y después se volvió a Washington. Está en el... Yo tengo información de que está en el spa del hotel donde está. Está muy bien. Se tiene que relajar, pobre. Sí, mucha necesita tensión. relajación. En más de una semana el equipo, nunca vi una cosa igual, ¿eh? No recuerdo antecedentes en la historia argentina, quizás haya, que el equipo económico completo, no es que No, es manda, que no uno, pasa otro. nada. ¿Eh? No pasa nada. ¿Qué van a tener Y que no hacer? solo eso. No pasa nada. Creo que hubo un caso de un país africano. Porque No, siempre... No, sí, que había ido Tiene que el ver equipo. los africanos. Siempre Eso gracias, parece pero inclusive serio. fue para una reunión con el Fondo Monetario, no fue inclusive para la reunión Sí. con el secretario del Tesoro. Tuvo alguna diferencia. Pero y no solo eso, sino que no hay ninguna novedad Nada. oficial. No. O sea, Todo marcha. la sensación que hay es que no hay conducción. Y el bolero económica. diría, y pasan las horas, y pasan las horas. Pasan las Y horas. el reloj. 320. El calendario marca el... 300. No el 26, el 14 de octubre. El 26 de octubre ya está lejísimo. 14 es el martes. Claro. Esa reunión esperemos que aparezca la crocante o no. Algo que La aparezca, pregunta- ¿no? La pregunta no del millón, pero sí de la columna que te voy a hacer. Es, La pregunta es... ¿cómo se llega al 14 de octubre? Pero si el pero 14 de ese octubre es el feriado. martes. No, Te da voy una a mano el anticipar feriado. más. Pará, Te da una mano el mañana es feriado. Claro, te da una mano. Tenemos sábado y domingo que nada, ¿no? Y después el lunes hay que aguantar el lunes. Dos líneas de 4. Hay que aguantar el lunes. ¿Sabés Ponemos cuánto- dos líneas de sabés 4, dos cuánto- volantes ¿Sabés defensivos. cuánto vendió el Tesoro ayer y cuánto le queda? No lo voy a decir ahora, lo digo. Yo tengo el número de cuánto le queda. Cuando vas Sí, al, al Tesoro, Sí. Tesoro. al Tesoro, la Hoy. cuenta del gobierno, ¿Cuánto le el Poder queda? Hoy. Ejecutivo. Hoy le queda. A ver, el número que me dio, ¿lo puedo decir? Sí. 320. Yo lo tengo al revés, pero bueno, está por ahí anda. ¿Y cuánto se vendió ayer? Del número que se vendió ayer, no. 300 y pico. No, sí, yo no al revés. 320 se vendieron ayer, 360 le quedan. 360. Un día. O Un sea, día. le queda para un día. Es que hoy. es el día de hoy. Es hoy, amigos, Después claro. debería empezar a intervenir el Banco Central, se supone, ¿no? Siempre y cuando llegue al techo de la banda. Sí. Bueno, Que va a entonces- pasar en 5 minutos. No, claro, que no Claro. llega por eso, digamos. El Claro. tema es eso. Sale a vender 320 a 1400, ¿cuánto es? 1430. En cuanto se corre, pega el salto. Ese es el tema, para que se entienda el mecanismo. Bueno, después vamos a hablar de esto. Después vamos a hablar de ese tema. En un ratito estamos conversando con Irina Hauser, condena por el atentado a Cristina. Interesante, ¿no? La dosimetría sería el término adecuado, ¿no? La condenan a ella por un hecho que para muchos no está verificado, de corrupción a 6 años, y por un intento de homicidio la condena máxima fue de 10 años. Ujú. Dicho sea de paso, en el día de ayer también, no sé si pudieron verla, la compartieron en el grupo, la compartió Sí. nuestro compañero Diego Stulbach. Si pudieron ver, yo les recomiendo que lo vean y que la escuchen con mucha atención. Me animaría a decir que es una de las entrevistas más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos. Es una entrevista de Jorge Fontevecchia con el líder de Revolución
federal. Sí, un poco te digo, a pesar de Sí, Fontevecchia. bueno, No, Te digo, no, a pesar de Fontevecchia, me me- pareció a mí. Sí, sí. Un poco lo mandó a estudiar, Fontevecchia como que le daba clases. en De vez de entrevistarlo. apellido Morel, ¿no? Tratando de comprender a alguien que evidentemente que ha sido uno de los instigadores del intento de homicidio de Cristina. Jonathan Morel. Jonathan Morel, Claro. y mileísta confeso, ¿no? Claramente, ¿no? Digamos, mileísta incluso antes de que se plasme en Milei, el Exacto. mileísmo, digamos, Sí. ¿no? Es como una Y especie las de emergente de las causas. y las condiciones que ni un poco arrepentido. Recordemos que es la persona que recibió las 2 facturas de la familia Caputo por la carpintería y demás, ¿no? O sea, donde hay muchas serias sospechas de que a través de Jonathan Morel, por lo menos fue financiado por integrantes de la familia Caputo. Es muy interesante la entrevista, básicamente porque todas las condiciones que generaron hace años atrás el intento de homicidio de Cristina y generaron, como de alguna manera bien lo dice también nuestro compañero Diego Stulbach, que el intento de homicidio de Cristina fue un acto de campaña, fue un hecho que anticipó el triunfo de Milei. Recuerden el tratamiento que tuvo parlamentario, recuerdo que creo que al otro día hubo una asamblea legislativa para repudiar el atentado a Cristina, y creo que uno de los que se negó a acompañar fue José Luis Espert, ¿no? Que José Luis Espert fue. Bueno, vamos a estar hablando con Irina Hauser sobre la condena por el atentado a Cristina. Las batallas del Tesoro contra el calendario de Rulinghi da Tower, y la tenemos de cuerpo presente. Hoy es jueves, no es viernes. Hoy estábamos listos como para poder festejar eventualmente la primera vez que un escritor o escritora, había una especulación también con que sea una Sí, escritora, había especulación. Había una vigilia. Emilia Racetti, compañera. ¿Cómo les va? ¿Cómo Y un andas? poco desilusionada, porque yo Bien. entré en el mood Puede ganar Aira, el Nobel de Literatura. César Aira. César Aira, autor argentino, que no es la primera vez que suena para el Nobel de Literatura, pero esta vez había un dato que era, por un lado, que él ganó el premio Formentor, que es un premio que ganó el autor húngaro que ganó el Nobel de Literatura, el húngaro que ganó hoy a la mañana, Laszlo Krasznahorkai, que yo digo que hay que decirle Laszlo, porque la verdad que el Claro, apellido no lo vamos a decir, es Laszlo. Y había ganado el Formentor, Aira había ganado el Formentor, y hay un periodista de Benedetti italiano que en Twitter suele adelantar el nombre de quién gana el Oscar, el Oscar. El Bueno. Nobel de, más o menos, el Nobel de Literatura. Y esta vez había dicho que iba a ser para Aira. El año pasado lo ganó una mujer. Este año lo podía ganar, lo tenía que, suele ser así, gana una mujer, gana un varón. Un hispanohablante. No hay ningún argentino o argentina ganó el Nobel de Literatura. Es injusto, la verdad. Digo, estuvo Borges ahí, que había ganado el Eterno. Formentor. Claro. Borges. El eterno nominado, ¿no? Borges. ¿Existen las nominaciones No, para.? no hay- es una no forma hay. de decir. ¿no? Es lobby, es mucho lobby. La academia, porque no te lo dan. ¿Y quién lo críticos. decide? Seré curioso. Bueno, los integrantes de la Academia Sueca, es como decir acá la Academia de Letras, no son críticos, son personalidades súper elitistas que están en un lugar ahí medio oscuro también. Las actas se conocen, o sea, También deciden. todavía no se conoce el premio Nobel de la Paz. Lo que sí se conoce un extraordinario lobby que está haciendo en tiempo real, aunque no lo crean, esto no es un chiste, es real, Donald Trump para hacer para que lo elijan Claro, el Nobel de la para Paz. el Nobel de la Paz ahora. Claro. Supuestamente por lo que ha logrado, Vegas. dicho sea de paso, que se comunicó en el día de ayer, una tregua, en realidad más que un acuerdo de paz parece una tregua. Pregunta, ¿es importante el premio Nobel? Digamos? O Sí, sea, es lo hace a Borges, por ejemplo, ¿no? Que es probablemente para muchos es el escritor más importante de habla hispana. Algunos lo ponen incluso de la historia, ¿no? Bueno, de que hecho- conocen. de hecho- ¿Es relevante? Ya sé que Es te preguntando relevante. quizás una... No, pero sí es relevante a nivel frivolidad. internacional. Da un conocimiento internacional que no te da otro premio. No existe otro premio hoy para un escritor tan reconocido. Digo, es un premio que te da traducciones, te da primero $1 millón de premio recibís si ganas el Nobel. Y ¿Vargas te da un Llosa ganó el reconocimiento. Nobel? Vargas Llosa, García Márquez ganó el Nobel. Gabriela Mistral, chilena, Pablo Neruda,
Pero bueno, de Latinoamérica, Argentina no tiene ningún ganador del premio Nobel. Y sinceramente. Para vos, ¿cuáles deberían haber sido ganadores del premio Nobel en literatura? Yo creo que Borges sin duda. Borges sin Cortázar. Cortázar. Sábato, no. No, bueno, de hecho, justamente, Aira. ¿Lo vas a rayar a Sábato? Sí, lo voy a rayar, pero voy a decir lo siguiente. Aira, que es el eterno ganador del Nobel, ¿no? Que está siempre ahí, que ganó el premio Formentor en 2024, o sea, todo daba. ¿Qué y además, es el premio Formentor? Es que un lo premio nombraste 2 o 3 que lo veces. da, que se otorga en España y que es un premio de alguna manera previo al premio Nobel, porque comparte algunas características. No se lo dan a escritores el Nobel. Es como el Festival de Berlín en cine con el Oscar, ponele, que también de alguna manera viene anticipando, tiene un carácter predictivo. Los Globos de Oro, claro. Los Globos de Oro. Claro, más la Globos de Oro. industria por ahí. Ujú. Pero digo, el premio Formentor es un antecedente y además el Nobel se lo dan a gente que generalmente está en los 70 años y que tiene una obra vasta, que fue muy traducida, porque se genera ahí O sea, el logro. no es a un libro. No es a un libro y no es un libro, alguien, es y no una es obra. alguien emergente. Se lo dieron a Bob Dylan. Exactamente, Estoy 2016. recordando que se lo dieron a Bob Dylan. 2016 se lo dieron a Bob, que eso fue polémico. Pará. Pero Déjame tirar una. Pará. ¿El turco sí se está para el Nobel o No. te parece? y le faltan algunas traducciones. No es un Pará, autor. claro, está bien, Entre bueno. las condiciones está esa, pero Claro. digo, en la Argentina tenés un montón de autores y autoras. Sonó que podrían muy ganar. fuerte el nombre de Mariana Enríquez. Sonó. Sí, Yo lo leí. Sí, yo, sí, porque porque cuando vos- ¿qué hay alrededor del Nobel? Casas de apuestas, así, bets, Obvio. digo, Sí, casas de claro, apuestas obvio. grandes que empiezan a Sí. apostar. A todo Claro. se apuesta. Y ahí estaba Mariana Enríquez y Samantha Schweblin. Pero para mí el tema es que a cruzar los dedos. alguien habrá ganado con el húngaro. El húngaro sonaba, Laszlo sonaba, no es que no estaba en el radar. Se parece No a era los un- Turain. Puede ser, sí, Una con ojos onda claros. físicamente, Sí. ¿no? ¿A qué adjudicar la maldición de que la Argentina nunca tuvo un Nobel de literatura, Emilia? No, la verdad que no sé por qué. La Porque a verdad esta que, altura podemos decir sí. Bueno, de hecho ayer se que hizo es una, una Injusto, maldición. es injusto. ayer se hizo una vigilia por Aira en el barrio de Flores, bar La Farmacia, bar notable. Gente que Es tiene hermoso. tiempo libre, ¿no? Es Estamos hermoso. bien. Sí. Estamos bien, bancamos Argentina es un porque país somos de ese grupo. Aira o muerte, se gritaba y se leía. Aira o muerte. Sí, Aira o muerte. Se leía Para un mí, por eso, poema, ¿lo seguís bancando se vos? leía un poema Digo, de ¿seguís Aira. bancando? Cada integrante iba con una novela de Aira porque Mirá. tiene más de 100 novelas publicadas Aira. Claro. Ah, ¿No? Entonces es un autor que publica en diferentes editoriales, muchas ¿el argentinas. compañero Saer estaba para ganar el Nobel? Sí, para mí sí, total. Suena O sea, además sí. desde hace rato también. El nombre de Saer se tira, ¿no? No sé con cuánto fundamento, pero se tiran los Nobel cada tanto. Y Saer. Sí, para mí el que más cerca está es Aira, sinceramente. En los últimos años el nombre que siempre aparece y insiste es el de Aira. Tiene 76 años Aira. Cuando ¿Él recibió... vive acá o vive...? Vive en Flores. De hecho, ayer, en Flower. en el barrio Bien, de Flores, pará. escribe en una pizzería de la calle Rivadavia, chicos, se lo cruzan en el subte A. Es un tipo que además Igual hace- que Pancho. Qué pancho. que Claro. Francisco. Mirá. Jorge, Papa el padre argentino Jorge, el iba a padre ser- Jorge. Ojo con Flowers, ¿eh? Papa argentino y... Ojo con Flowers. Bueno, en un ratito estamos Vamos a contar un desarrollando. poco ¿Qué eso. tenemos para más adelante, Jorge? Dani, vamos a repasar un poco la fisonomía del empleo público y, bueno, buscar o desarraigar algunos mitos que hay sobre la formación de los empleados estatales. Compañero Eduardo. Dani, esta semana hablamos tanto de virtualidad que me pareció atinado destacar algunas cuestiones que tienen que ver con el formato físico y que son varias reediciones que se están produciendo de rock argentino Anticipame muy una. necesarias. Y te anticipo, cuando tenés frío, cuando tenés mucho frío, ¿qué te podés poner para abrigarte? Y que fue un Suéter. hitazo No. en el año 1980. Este es un discazo de... Los Abuelos de la de Nada. Los Abuelos de la Nada. No se había reeditado el primer Esto disco. es de En su momento de G fue Records. SG Discos. SG. El sello De Greenman, ¿no? Greenbank. SG era la sigla de Cerú Girán. De Cerú Girán. Eh, Después fue DG, ¿no? Claro. Y este disco no se había reeditado y te piden fortunas por una edición original. Yo no la suelto, la edición original. Bueno, se acaba de reeditar y es parte de la serie El rock argentino es universal, que viene a rescatar varios de los discos. Después hablemos de claves Someter. Y este del es un rock discazo para argentino. pincharlo. Primero Los los discos, abuelos, por Dios. un Dream Team total, ¿eh? Hablando de Dream Team, lo sumamos ahora a Ruling y a Tower, porque tenemos en línea a un industrial textil, vicepresidente de la Fundación Proteger. Ya hemos conversado varias veces con él.
Leí una nota el otro día hacíamos referencia Sí. a Rulo, Jorge y a los oyentes, no sé si recuerdan, que la cantidad de referencias que hay de medios extranjeros sobre la situación económica de la Argentina, Ujú. con una posición mucho más crítica incluso que tienen los medios locales. Incluso medios extranjeros que tienen una línea pro mercado como Claro. Financial Times, en el caso de The Guardian, que es más bien liberal progresista. Y en este caso vamos a saludar a Marco Meloni, que salió en una nota y dio su testimonio, ni más ni menos que para el diario de negocios número 1, el Wall Street Journal. Marco, muy buenos días. Daniel Tonietti, Rulo Latorre, el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Daniel, Rulo, un gusto escucharlo. Igualmente, Marco, gracias. Bueno, ¿qué hace un empresario textil hoy por la mañana? ¿Cómo es tu actividad, más allá de tu trabajo gremial como empresario? Digamos, ¿cómo es tu laburo Mira, como empresario a la mañana? ¿Cómo viene la fábrica? Es una pregunta bastante original. Bueno, yo tengo dividido mis actividades en dos plantas. Una en Quilmes, donde vivo, y otra en Luján, que estoy así 102 kilómetros, que voy una o dos veces por semana, especialmente ahora en esta época tan difícil donde tengo más gente, en la de Luján, porque en una tengo 70, 75 en la de Luján y en la otra tengo 25, 110, 100, 110 en total. Y bueno, lo primero es levantarse a la mañana con la cabeza pensando en cómo sobrevivir se puede decir, genocidio industrial, que ya no es industrial, es comercial también, es de la clase media, es de la clase trabajadora. Y bueno, a veces cuesta. Y uno dice, bueno, pero Marco, el otro día le decía, justamente vino la Rotextil, Axel Kicillof, y en privado le decía, mira, cuando yo tenía 15 años cargaba piezas de tela, trabajaba en verano, y me acuerdo que hubo un hecho que fue el Rodrigazo, y que este año se cumplió 50 años, creo que era el 5 de junio del 75. Uh-huh. De ahí en adelante, todas las políticas parecidas, Celestino Rodríguez, el Rulo debe coincidir, es Lerman González, llamarlo así, que preparó el campo para Martínez de Oz, ¿no? Y Herman lo preparó para Cavallo. Y todas estas políticas liberales no le pifiaron una, tienen una precisión tremenda. Siempre le pegaron en el blanco para hacernos daño. Y siempre lograron matar un montón de empresas. Y hablo de Martínez de Oz. Bueno, después también sufrimos la hiper de Alfonsín, que lo famoso que vos sí, los empresarios, decís, mira, ¿cuántos empresarios hay? 5.000 textiles, 5.000 talleres de confección y 5.000 marcas. Bueno, nos comeríamos todos, sin embargo somos muchísimos, estamos muy atomizados. Bueno, siguiendo después con esto, el 1 a 1, 11 años, logramos bien el déficit cero, pero se importaba todo, era todo caro, la gente viajaba 25% de su ocupación, 30 muertos en la plaza. Después salvaron 25.000 pymes con Macri, y ahora ya vamos por 15.000, ya vamos por 500, 400, 380 textiles industriales, y no nos damos cuenta, siempre nos falta la memoria o el dolor, nos olvidamos del dolor. Un sociólogo dice que a los 10 años ya se olvidaron del 2001, es decir, que a partir del 2012, 2013, pero es muy viejo, bueno, el mundo cambió, y no cambió, es volver siempre a lo mismo, ¿no? Y entonces eso también te afecta psicológicamente. Sí, somos resilientes, sí, está todo bien, pero las cicatrices las tengo, Estamos hablando con Marco Meloni, empresario textil, además es vicepresidente de la Fundación Proteger. Salió, dicho sea de paso, dando su testimonio, entre otras cosas. Nosotros te venimos siguiendo hace tiempo, pero nos llamó la atención el testimonio que diste en el diario, en una nota muy impactante en el diario de Wall Street Journal, porque la verdad que el diagnóstico que hacía un diario, que uno a priori no tendría afinidad desde el punto de vista editorial,
era en muchos aspectos muy preciso. ¿Cuál es hoy el principal problema que tienen los empresarios? La baja del consumo, el mercado interno, la presión impositiva. ¿Tuviste que despedir trabajadores? ¿Tuviste que reducirte Bien. porque se redujo el mercado? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, primero quería hacer una acotación rápida. Es tal cual dijiste a la introducción de la nota. El Wall Street Journal vinieron 2 personas, un americano canadiense y la corresponsal de acá, y la frase fue: a ver, se habla del milagro de Milei y nos están llegando rumores que no es así. Es la 4ª empresa o 3ª que paso y dice que es un desastre. Bueno, confirmalo. Están diciendo boludeces. Bueno, eso, punto 1. Con respecto a lo que dijiste, ¿qué hice o qué se está haciendo en menor o mayor grado todos? ¿O cuál es el problema? El problema es que es justamente que todos esos factores están todos presentes. Porque dijiste, che, ¿cuál es el problema? ¿La falta de consumo? Sí. Che, ¿cuál es el problema? ¿Los altos impuestos? Sí. Che, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se financia y si hay financiamiento? Sí, es ese. Tasas altísimas, donde en Europa o Asia son anuales, acá las tenemos mensuales, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? ¿La energía cara? Sí. ¿Por qué? Imagínate, el dólar subió 3,9 veces, 3,8 veces desde que asumió Milei, y la luz subió, que es lo que menos subió, 8 veces, 7 veces, es decir, el doble en dólares. El gas subió 8 veces y el agua subió, que es lo que más subió, 9. Qué casualidad es lo que quieren vender. Así que el agua subió 9 meses. O sea, los servicios subieron entre 7, 8 y 9 veces. Estás hablando de luz, sí, de gas y de agua. ¿Es así? es así. Y la logística corre el mismo sendero. ¿Qué quiere decir? Si lo que yo pagaba $5 por kilo para transportar mercadería, hoy pago 12 centavos de dólares. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si el dólar subió 3,8 o 3,85 veces, ponele 4 y el otro subió el 8, quiere decir que me hicieron me hicieron incompetitivo, si me perdí en esos aspectos al 100% en dólares. El doble en dólar, el costo subió un 100% en dólar. Claro. Primer problema. Encima, si decís que vas a tener una inflación del 30 y te cobran una tasa del 40, si el promedio es así todo el año, varios meses, estoy pagando 40% en dólares, flaco. A ver, ¿quién se banca? Tampoco hay una tasa de 40 para financiarte, ¿no? Hoy. Sí, generosamente. No, 70. Por eso, no existe la tasa de 40. El cálculo que hiciste fue bastante generoso. No, capaz que me expresé mal. 70 menos el 30 de inflación, claro. 40 reales. 40 dólares. Por eso. Reales, sí, claro. bueno, por eso. Estoy atento a lo que decís, Marco, por eso te... No, porque si el dólar te sube un 30% en el año, o 40, y vos tenés una tasa del 80, yo estoy pagando 40 en dólares. Sí, perfecto. Es un carry trade, pero que no me beneficia. Beneficia que tiene plata y la hace. Ese 40 que sacaron el año pasado yo lo pagué en dólares. ¿Y el impacto de la importación, digamos? A ver, de la importación de los grandes y de la importación de la micro, ¿no? De las chicas y los chicos que compran por Temu, Shane. Claro, entonces yo digo, vos dijimos, che, ¿cuál de estos? No hay consumo. Subo los costos en dólares, suben los impuestos, suben las tasas y me abren las importaciones. Pará, flaco. Las importaciones crecieron un 170%. En toneladas, si querés llamarlo en unidades. Ahora, ¿cuánto crecieron en dólares? 60. Upa. ¿Qué están haciendo? ¿Compran más barato? ¿Están subfacturando porque no hay brecha? Sí. Porque no hay más, porque eliminaron las DJCP que controlan la declaración de composición jurada de producto. Sí, lo peor ahora. Sacaron el valor de criterio.
que lo usa todo el mundo. Entonces, si algo vale 10 y vos lo traes a 2, si tenés que pagar 20 de impuestos, no vas a pagar 20. Dividido 5, vas a pagar 4. Encima se facturan, que es un contrabando cubierto. Después tenés el segundo problema con la importación, además de la suma, además de la subfacturación. Al no haber brecha, podés girar en negro, que te sale igual, no tenés costo. Después tenés un segundo problema. Tenés el contrabando, que justamente al no tener brecha, fíjense qué importante, al final pasa a ser la brecha, por el MEA y el NOA, que es fantasmagórico. Ahora en José Cepaz me llamaron, hay un galpón de 2.000 metros cuadrados lleno de fardos de ropa, donde hay fraude marcario, donde hay falsificación y está el contrabando porque llegó el fardo sin pagar nada. Después tenés el tercer problema, que a mí me suben los impuestos, me suben la tasa, me hacen descompetitivo, que es Temu y Shein. Resulta que a mí del 25% de impuestos de importación me lo bajan al 15%, ¿entendés? Al chino, al asiático, le bajan el impuesto y a mí me lo suben. Pues me suben impuestos internos, municipal, provincial, nacional, en los combustibles, en la logística, en los peajes. Como el dólar está semiplanchado, ¿no? Entonces a mí me sube. Pero a los asiáticos le bajan los impuestos para importar. Paso con electrodomésticos, neumáticos, autopartes, textiles, calzados, con todos. Entonces, si vos querés hacer daño y destruir algo, hace lo que hacen estos muchachos. Es decir, de los 5 o 6 problemas están todos alineados. Esto es como el avión. El avión nunca se cae por un problema, 2 o 3, pero se cae. Si el piloto se equivoca, si el copiloto se equivoca, si no revisaron bien mantenimiento, si no le da bola a la alarma, si la lamparita de la alarma no se prende. Bueno, con todo eso pasa lo del APA. Bueno, con todo eso pasa con todo lo que te dije que están haciendo, pasa la destrucción absoluta de una empresa, de un sector que es el sector industrial, en los cuales estamos nosotros en primera fila, ¿no? Estamos hablando con Marco Meloni, empresario textil, vicepresidente de la Fundación Proteger. Lo estamos entrevistando, entre otras cosas, porque vimos una entrevista que le hicieron casualmente en el Wall Street Journal que nos pareció muy interesante la entrevista. Marco, si tuvieras que comparar este momento actual, recién arrancabas y contabas un dato biográfico que no se me pasó por alto, que es empezaste a laburar a los 15 años, ¿no? ¿Es así? Sí, especialmente en la fábrica de un amigo, en los tiempos libres, algún sábado y en verano íbamos a ayudar para ganarnos el manguito para el verano. Y bueno, yo veía los descalabros que pasaban y uno, sabés que llega, cuando tenía 40 o 50 años, dije, ya la pasamos toda. No existe, siempre hay algo. Exactamente, bueno, a eso la pregunta apuntaba a eso, Marco. Si vos, esta descripción que vos estás haciendo del momento actual, ¿con qué momento de la historia argentina, ¿no? Relataste Alfonsín, Herman, Cavallo? ¿Con qué momento lo compararías? Yo diría una mezcla entre lo que es la plata dulce de Martínez de Oz y Cavallo, los últimos 3, 4 años de 1 a 1, y hay una particularidad, que en realidad es lo mismo, porque vos vas a ver, cuando Martínez de Oz anuncia los 10 puntos, 8 los está haciendo este muchacho, y además pasa lo mismo como la toma de deuda y ir a Estados Unidos. Vos ves los titulares de Clarín de los últimos 2 años cuando asume Cavallo y estamos esperando a Estados Unidos que nos ayude, que esto, que el otro, mientras subía el riesgo país. Con una diferencia, todo muy acelerado, que es lo peor. Todo muy acelerado, es decir, un plata dulce llevado a los últimos años de Cavallo en un periodo de 2 años. Yo veo eso y me falta contestarte una pregunta, la del tema de cómo haces y no haces. Es decir, no haces, ¿qué es? No producís, y lo que tenés que hacer es que lo urgente del día a día te saca de lo esencial.
¿Y qué tenés que hacer? Equilibrio con los obreros. Yo soy siempre como pyme familiar, pyme. Lo último que dejo es empezar a echarle mano a la gente. Y bueno, nosotros primero suspendimos las horas, sacamos las horas extras, después sacamos los sábados, después suspendimos rotativamente, y bueno, y después empezás. Yo tenía jubilados trabajando, recontratados legalmente en este sector de la cadena que estoy yo. No es porque yo sea un santo, pero no hay, estoy en parques industriales, no hay trabajo informal donde lo pueda haber en el eslabón de la confección. Y bueno, con esta gente dije, bueno, muchachos, ustedes tienen la jubilación, lo siento, qué sé yo, y bueno, yo no trato de tenerlos, porque es un oficio, estar en una tintorería y saber hacer las mezclas, darle la mano que querés, es un oficio que se hace por años, no es cargar bolsas y llamás a un chango, ¿entendés? Y hay gente que fue chango cargando telas y que después fue un eximio ingeniero textil manejando una fábrica, o un gordito como yo que tiene 60 y pico de años teniendo una fábrica, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy doloroso ver eso. Sí. Y a veces no es que te quebrás, pero duele el alma. Sí, pero... además del bolsillo duele el alma. Voltea y te obliga a pararte de vuelta y seguir. Marco, hay un aspecto que también sé que es bastante duro lo que te voy a preguntar, pero necesito pasar por esto. Sí. Del lado de la política económica, esto claramente no es, como diríamos en tenis, error no forzado o efecto no deseado de la economía. Es lo que están buscando. Es lo que están buscando. Sí. De este lado, y esto me ha tocado vivirlo en los últimos días, caminando por las calles de Once, y una colega justamente ayer me comentaba lo mismo, la caída de la actividad en esa zona donde se venden esos rollos de tela y demás. Es espantoso lo que cayó la actividad. Hoy, antes era una casa a lo del otro, cargando, entrando esos rollos, camiones parados en doble fila, un quilombo. Hoy si te encontrás uno por cuadra es un milagro, en hora pico. Y por el otro lado, me pasó a mí el otro día, pasaba un hombre delante del carrito, esos que empujan, ¿viste? Que cargan los distintos rollos, con un pibe empujando el carrito y el adelante como guiándolo. Cuando me ve, me reconoce, me saluda, bueno, que yo, tu laburo, las cosas que decís, y se da vuelta y dice, lo voy a decir textual, dice, acá está todo hecho mierda, se cayó todo, no hay actividad. Lo digo textual, es incorrecto lo que voy a decir, pero dice, y estos turcos siguen creyendo en Milei y no entienden la relación entre la política económica y lo que les está pasando a ellos. La referencia mía es a eso. Dentro del sector empresario, y particular empresario pyme textil, ¿hay conciencia de que políticamente lo que está pasando es parte de un proyecto y la necesidad de defender un proyecto industrial? Porque también este recorrido que vos hacías a través de los años cae en eso? Vos decís, lo que pasó hace 10 años se olvida. Yo creo que inclusive ese margen es cada vez más cortito, se olvidan cosas de hace 5. Sí. Bueno, primero, a ver, lo que viste y lo que te dijo el Changarín es totalmente cierto. No pasa ahí, pasa en Flores, pasa en La Salada también. La Salada la atacaron, la cerraron, obviamente porque se lo pidió Trump por la presión de las marcas. Y creo que el tema es que el importador viene y me dice, no vendo ni yo, que traigo la mercadería regalada. Es decir, ya estamos viendo que hay que poner el consumo como puesto número 1 y total. O si no, viene y me dice, ustedes están en proteger, paren la ropa, que yo no puedo vender la gente importada. ¿Viste que no morfa nadie cuando no se produce? Y bueno, es lo que sucede, tal cual. Ahora, con respecto a los empresarios, para no sacarle el culo a la jeringa, yo además estoy en IPA, que es Industriales Pymes Argentina.
Y las estadísticas, no hablo de Macri porque fue una esperanza después de 12 años de algunos, etcétera, etcétera, y tenías ahí sí, tanto del lado de los textiles, un 80-20 a favor de Macri, pero en esta, en la parte textil yo diría un 65 a favor de Milei, 35, y en los otros sectores 70-30 a favor de Milei. Y en la segunda vuelta hablo, ¿no? Porque después no, pero yo no lo voté en la segunda vuelta. ¿Qué pasa hoy? Bueno, le voy a decir algo más político que gremial, empresarial. De cada 100, ¿no? Lo vamos a hacer de cada 100 empresarios o textiles, o especialmente en general el textil capaz que un poco menos, está el 30 del voto duro odiador, ese va a seguir, y sigue diciendo, bueno, hay que darle tiempo, hay que, no, es lo que pasa que fue un desastre el otro. Hay un 30 que sabía que esto no se ensució la mano con el voto, que el daño que nos está haciendo, y ese 30, 40 que es el voto blando que va y viene, hasta hace 4 meses te diría que seguía estando a favor 20 puntos, 30 puntos, y 10 estaba cambiando un poquito. Bueno, hoy no. Hoy, pero sí, está bien, hoy no, ¿cuánto? No es 70-30, pero es 50-50. Se emparejó. Para Marco, mí, con este genocidio es mucho. Sí, total. Claro. Total. Te hago una consulta por el estado de la industria en particular, porque antes de Milei, en la gestión de Alberto Fernández, cuando había más protección, uno miraba los índices de inflación y sistemáticamente el textil, la indumentaria estaba por arriba de la inflación, y uno no entendía por qué, porque lo cierto es que estaba protegida, que no tenía gran competencia internacional que los empujara, incluso ya se habló 1000 veces del rol de los subsidios a la energía, cosa que a ustedes los beneficiaba. Es un sector que, si bien tiene mano de obra intensiva, tampoco paga los mejores salarios del mercado. ¿Cuál es el problema de la industria que con los dos modelos tiene tantas dificultades? Esto se lo conté en un reportaje cuando nos trató de Casta Adorni, se lo contesté en un programa a Borroni. Uno, sí. 2021, 22, 23, récord de importación textil de la historia. Y me dijo, no puede ser. Muy simple. Vos tenías que sacar CIMI o SIDA, ¿sí? Tenías un dólar a 300 y el blue a 500. Vos necesitabas 3 CIMI, yo para materia prima que no se fabricaba acá, y pedías 10. Si te salían 5, ¿qué hacías? Comprabas 3 o 5, y si estaba 3 gambas, y compraba las 5. Así que mercadería importada no faltó. Adelantaron importaciones, no ¿no? Claro. No adelantaron, es decir, aprovecho y me estoqueo. Se estoquearon, ¿no? De la mitad. Así que lo dice la estadística. INDEC 21, 22, 23, récord de importaciones. Superaron a la época de Macri y de toda la historia. Capaz que ahora, no sé, se pueda ganar en el 2025 o 2026 si sigue con el dólar avanzado. Así que esa no va. Segundo, el tema del precio. El problema es que justamente lo que subió mucho era la ropa importada. Porque en los shopping, el 75% de lo que ves es importado. Nosotros, la industria nacional participa en los shopping en un 3-4%. Ahora bien, vos tenías en ese momento, no voy a valorar hoy, después si querés te digo valor, un pantalón de supermarca que hoy vale 250, ponele, en el 2023-22 valía 150, ponele el 2022, o 100. Pero en la salada o en flores valía 10. De 10 a 100 tenías lo que querías. No es como la leche, no es como la cartelización de las petroleras, no es como los medicamentos, no es como la tasa de los bancos que te la regula el Banco Central o se ponen de acuerdo y todos te cobran lo mismo. Nosotros teníamos un pantalón de 10 lucas a un pantalón de 100. Hoy tenés 14.800, me llegó ayer un jean y un pantalón de gabardina elastizada,
14.800 pesos en Avellaneda y tenés 150 lucas en un shopping. Y el de shopping es importado, hecho en Bangladesh. Y el de acá es hecho acá. Es decir, la amplitud no tiene nada que ver el precio de producción frente al precio de comercialización y dónde lo comercializan. ¿Por qué? Porque la marca tiene que aplicar entre 4 y 6 veces, porque paga todo en blanco, hay que reconocerlo, tiene ingreso bruto superacumulado sin saltearse ninguna factura, lo mata el inmobiliario, lo mata la cantidad y las unidades vendidas de costo fijo, lo mata los bancos de Depone. Vos pensás un pantalón de 150 lucas, pasás por Depone, lo que te cobra Depone vale la tela, después te falta solo. Así que vos fijate. Y después, gracias al Toto Caputo, nos dimos cuenta una cosa. ¿Qué? Viene el Toto Caputo, fue popular, dijo, tengo un amigo aquí en una marca, en un shopping, y dijo que compra la remera $3 en China. $5 puesta acá y la vende a $40, $50 del shopping. Gracias, Caputo. Yo no la hago esa remera, la hacen los chinos. Entonces vos agarrás, ¿cuánto vende una remera un mantero? 3 lucas y media, 4. Es un algodón medio carodito, qué sé yo. ¿Qué pasa si quiero hacer bien esa remera? ¿Cuánto vale? 8 lucas. 8 lucas hoy son $5, $6. ¿Entendés? Entonces, es muy compleja la cadena, y se dicen muchas boludeces, pero muchas boludeces. Entonces hay que hablar con los que saben, pero yo muchas veces en los programas, me gustaría ir a un programa absolutamente opositor y que piensa todo esto de los empresarios, somos 5.000 textiles y 5.000 talleres. Te dije, tenés un rango de 10 a 150.000, hoy de 14 a 150.000 a 200, tenés lo que quieras. Eso sí, la North Face, ¿no? En Miami vale $100 y acá vale 200. Ah, pero las dos están hechas en Bangladesh, ¿qué culpa tengo yo? Yo soy fabricante y productor. Si hay un problema de comercialización que tienen los shopping y la marca talentosa, con diseño, a ver, escúchame, lo mismo que comparé, qué caros que están los italianos, porque no viste el Via Condotti, el pantalón Gucci ese vale 3.000 euros, bueno, pará, eso es pinche bar que tiene talento, le pone diseño, eso si vas a querer comprar, pero tenés la opción de ir a comprar algo. Yo en Edesur o en Edenor no tengo opción. Es decir, los que me aumentaron el doble en dólares son ellos, y son monopolio, agua, luz, gas, son monopolio, se cartelizan las obras sociales privadas, la salud se cartelizan y te suben, y te suben, y te suben. Yo no puedo elegir a quién comprarle el agua. Ezaiza, la electricidad, Edesur, Edenor, no puedo. Pero sí podés comprar un pantalón entre 15 lucas y 150. Ah, pero los malos somos nosotros. Flaco, estudia un poco más. Además de querer hacer esto, hay hay dos cosas. Un poco, no voy a hacer ni un poco ni más. Hay ignorancia, superficialidad y mucho cliché. Les conviene decirle, porque la gente se siente interpretada por estos muchachos que lo están matando a la mayoría de la gente de la clase media para abajo especialmente, los están matando, se sienten interpretados porque son aspiracionales que van a comprar algo que no saben dónde se hizo, quién lo hizo y cuánto gana, si es el que produce o el que vende o el importador, no lo saben y se sienten identificados. Y con eso se ganan con el tema de la casta, lo mismo, estos son casta, Y después hay otra parte de ellos que tienen eso es maquiavélico, ¿no? Eso es Goebbels. Y después por la otra parte son dogmáticos y son muy superficiales en los análisis. Marco, te agradecemos el contacto con nosotros. Un abrazo grande, ¿eh? Sí, disculpen que podría ser más amplio, pero el Rulo, Daniel, lo conocemos, vos viniste a proteger con el profe Romero. Sí, claramente, sí, hemos conversado muchas veces. No, pero bueno, vos fíjate que no hemos cambiado y hemos mantenido nuestros principios y valores, y el tiempo nos da siempre la razón. Principios y valores, nombraste el partido de Guillermo. Metió voto, claro. No, ese es un nombre, un partido. Yo lo que
puse son palabras claves Claro. de un ser humano, ¿no? Está Como muy ética y moral, se puede llamar un partido, pero la ética y moral existe. Un abrazo, Marco, hasta luego. Un abrazo, Rulo, a todos. Un Sí, abrazo grande. y gran laburo lo de proteger interesante, lo vamos a seguir laburando, todos los datos que tiraron ahí, que realmente es una Exactamente. geografía, una digamos, radiografía de la economía argentina espectacular la que han hecho. Bien. Te agradezco mucho. Un abrazo, Marco. Marco Un abrazo. Meloni, empresario de la industria textil, salió en una nota, dicho sea de paso, ahí en el Wall Street Journal, donde hay una foto y demás, ¿no? Relatando lo que está pasando. Fíjate qué Como un referencia. genocidio, eso la Claro, verdad. y fíjate qué referencia que lo vinieron a ver para verificar si era cierto lo del milagro económico que se habla, de Milei que se habla ya. O sea, también te está dando imagen de cómo se está vendiendo esto que está pasando en Argentina, exactamente al revés de lo que sucede, ¿no? Mientras tanto, Mientras tanto. 11, faltan 10 minutos para las 11 de la mañana, en esta mañana primaveral de la Ciudad de Buenos Aires, estamos aquí. El dólar oficial está El dólar oficial. casi sobre el techo de la banda. Es la nación, ¿no? ¿No? 1490 1490. el dólar oficial. Recién entré a mi home banking y marca 1495, por ejemplo. 1495. el Santander. Ese es el de los bancos. Ese es el Santander. Y este es el Nación. Este debe ser el oficial Nación. minorista, digamos. Claro. Sí. Milei está llegando a Mendoza para otro milagro en las calles, ¿no? Ah, Bueno, Lo Milei están está en esperando. campaña. Che, avísenle Ah. a Toto. Milei está en campaña Claro. y no solo Totó Caputo, sino, insisto sobre el tema, todo el gabinete económico, o sea, no hay ningún tipo, no reconozco un momento así de inestabilidad económica, financiera, y además hay un silencio de radio. O sea, lo único que hay son especulaciones. Sí. Es más, la única voz oficial que se conoció en el día de ayer, y subrayo la palabra oficial, fue la voz de Cristalina Georgieva, ¿no? Que habló sobre, la única persona relevante que habló sobre la economía argentina del día de ayer, corregime si me equivoco, fue Cristalina Georgieva, que dio a entender de alguna manera que la asistencia a la Argentina por Estados Unidos va a ser vía fondo, a través de los derechos especiales de giro, ¿no? Los famosos DEG, ¿no? Que es llamémoslo la moneda del fondo, va a ser de Estados Unidos a la Argentina a través del fondo, y el fondo dio a entender, o por lo menos Cristalina Georgieva dio a entender, que sería un nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Que sería un nuevo acuerdo de facilidades extendidas. Otra vez sopa. No, estamos hablando de que el acuerdo con el fondo fue, si mi memoria no me falla, Abril. en el mes de abril del año Sí, abril. 25. Hace Sí. 6 Estamos en meses. el mes de octubre del año 25. Sí. Igual que con Macri. Porque con Macri todo el mundo dice, el acuerdo con el fondo con Macri, y disculpen que lo corrija, tuvo dos. 2. Sí. Es más, fueron más cortos todavía la distancia entre uno y otro. Creo que más corto, sí. Sí, ¿te acordás? Uno Sí. con Totó, el segundo lo limpian a Totó. Sí. Sí, ¿Te acordás? mayo- Y además lo limpian a Totó mayo- por las mismas razones que lo Mayo y agosto creo que fueron en ese momento. que ese después año. ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco, creo que Ricardo Piglia decía en la Argentina, ¿no? El pasado no es lo que se repite, sino lo que se repite es el presente. Es un loop permanente. Y el dato que trae Marco Meloni para mí me parece muy significativo, ¿no? Y casualmente mencionado acá con Rulo, pues yo a Rulo antes de conocerlo había leído el libro ese, que es un ensayo muy interesante, que es sobre Rodrigazo. Rulo fue uno de los periodistas que vos escribiste un ensayo sobre Rodrigazo, ¿no? Con Néstor Restivo. con Néstor Restivo, ¿no? Que es una fecha clave, ¿o no? Porque yo Tal creo cual, que, tal cual. lo voy a decir de esta manera, boxísticamente hablando, de la piña al Rodrigazo no nos recuperamos Nunca más. más. Nunca más. Nunca más. Y el único intento donde nos paramos y dimos batalla fue durante los años del kirchnerismo. El kirchnerismo, claro. Es así, que fue realmente donde hubo una alternativa al Sí. modelo neoliberal. Porque para mí no existen gobiernos neoliberales, existen gobiernos que aplican ideas neoliberales. Y hubo muchos gobiernos de este lado del Río Bravo, este es mi temor a futuro, que terminen aplicando ese tipo de, Claro. de política. Totalmente. Y después, bueno, el otro día lo presentaba, creo que también estaba Valentina acá en el programa, el perfil de la deuda denominada en moneda extranjera para los próximos años es imposible. Imposible. O sea, estoy pensando en el desafío que va a tener el próximo gobierno, ¿no? O que esperamos que sea un gobierno que Sí. porque
no hay condiciones para generar una nueva frustración. No hay condiciones para generar una nueva frustración. No hay condiciones. Ojalá que el próximo gobierno sea un gobierno que se haga cargo. Pensá, mirá, términos institucionales, 3 tipos manejan la Argentina. Los 3 tipos de la Corte. Ahora la tenemos Irina Hauser, vamos a hablar de lo que sucedió con... Que lo de la Corte es tremendo. La última que hicieron en la Corte es escandaloso. Yo no suelo escandalizarme, pero a Cristina la condenaron una semana después de que dijo que iba a ser candidata. Y 70 días después de que recibió la condena, la confirmación de la condena por Cámara. Y además hicieron una cosa trucha, porque hicieron un 280 trucho. 280 sería, ni leí, no me importa, sos condenada. Hicieron una explicación, pero el 280, o sea, no trataron la cuestión de fondo. Y a Fred Machado, que hace 3 años, 4 meses que tenían cajoneada la extradición. Y una vez que tomó Estado Público, se hizo un escándalo, lo hicieron una semana. Son unos atorrantes. Un mamarracho. Y mientras tanto, Lorenzini tiene un podcast en Sí, Infobae. exactamente. Pero son 3 tipos que tienen mucho poder. ¿Sabes cuándo va a cambiar eso? Mucho poder tienen. Mucho Cualquier poder. medida que vos tomes en la Argentina, si afecta a los intereses de los patrones de los ministros de la Corte... Así le hayan votado per saltum. por unanimidad del Congreso. Per saltum, claro. lo llaman per saltum, si son empleados de la Embajada Norteamericana, de Clarín y de Techín. Va a cambiar el Nombre día por nombre. que se investigue la situación patrimonial de todos los jueces. Ese día no queda uno. No queda uno. Porque Que vos pensás que gratis gratis estuvo residiendo en el lugar donde estaba Fred Machado. ¿Alguien piensa que eso es gratis? No, Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Alguien piensa que los fallos no se venden y no se compran? Pues hasta el fallo contra la corrupción esa. Vamos a hacer un punto y vamos a hablar con alguien que realmente conoce bastante del tema, pero igual el tema... Cada tanto hay que hablar con alguien que conozca. No. Podemos decir que... No. Usted opina con mucha solvencia, pero estamos hablando con la número 1 del tema. No, por eso. Es casi... Tomamos distancia. Ha escrito varios libros y demás sobre la cuestión. Bueno, es compañera de trabajo nuestro, ¿no? Irina, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día. Autora de Muerta o Presa. Bueno, ayer condena por el atentado a Cristina. Obviamente lo seguiste muy de cerca, Irina. Detalles que quieras compartir con nosotros, análisis, opinión. Bueno, la condena, habrán escuchado, fue a 10 años de prisión en el caso de Fernando Sabac Montiel, que fue el que intentó disparar, que llegó a ubicarse muy cerca de Cristina ese 1 de septiembre de 2022. Y la bala no entró a la recámara del arma y por eso no salió. El tribunal hace un cálculo unificándole esta condena junto con otras que tiene por la tenencia de un DNI ajeno y por tenencia de material de explotación sexual de niños y niñas menores de edad, y queda en 14 años. Se le acumularon las condenas a Sabac Montiel. Significan las condenas y le dan 14 años. Esto decide el Tribunal Oral Federal 6 por unanimidad. Después a Brenda Uriarte, que era su pareja y quien la verdad es que lo instigó, diría yo, pero le dan el carácter de partícipe necesaria. 8 años de cárcel le dan a ella y 2 meses unificando con la condena por la tenencia del documento ajeno. Gabriel Carrizo, como ya sabíamos, este hombre que manejaba el negocio de la venta de los copos de azúcar, que esta parejita vendía y utilizaba para... Bueno, por un lado se hacían unos mangos, pero además lo usaban como camuflaje para ir cerca de la casa de Cristina. Él fue absuelto. Esto en cuanto al resultado general, ¿no? Los fundamentos del fallo no se van a conocer hasta el 9 de diciembre, de manera que todo lo que digamos ahora tiene que ver estrictamente con el monto de la pena que se eligió y lo que implica por ahí simbólicamente, ¿no? Cristina no vio la transmisión del veredicto, eligió no verla, pero lo que a mí me cuentan es que, bueno, cerca de ella, la primera reacción no fue buena en el sentido de que tenía sabor a poco, ¿no?
porque no se aplicó la pena máxima posible en este caso, que era la que había pedido sus abogados, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira. Es un delito que, si no hubiera sido en grado de tentativa, tendría prisión perpetua. Cuando es en grado de tentativa hay que hacer un cálculo con los agravantes y demás, y en este caso daba 15 años de prisión, y eso era lo que habían pedido. Entonces un poco la queja, que quien la puso en palabras, en un posteo en X, fue Juan Martín Mena, que ustedes saben, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que fue viceministro durante el gobierno de Alberto, es una persona muy cercana a Cristina. Él justamente planteaba esto, que su pregunta era por qué no habían puesto la pena máxima, tratándose de un hecho de tanta gravedad institucional, y que la sensación que deja es que al final todo funciona siempre de la misma manera, ¿no? En tribunales, y que para Cristina, digamos, para condenarla y acusarla, todo vale, pero cuando ella es la víctima no. Y hay un aspecto de esto que a mí también me resuena, que es que cualquier monto te va a parecer injusto si vos tenés en cuenta que a Cristina le aplicaron la pena máxima en un caso en el que la condenaron sin pruebas y en las condiciones en que ya vos acabas de explicar, en que la condena la Corte, ¿no? Entonces sí, todo va a parecer poco, obviamente. Todo va a parecer insuficiente, ¿no? Pongámoslo, traduzcamos esto a ver para la interpretación que yo hago, Irina. Sí. La condenan a Cristina sin pruebas a 6 años y el intento de homicidio que vimos todos, lamentablemente en directo, que está probado, no le dan la pena máxima y le dan 8 años. Claro. Entonces hay una cuestión de proporcionalidad, de dosimetría de la pena, que llama poderosamente la atención, o no, en realidad. Lo que llamaría la atención es que tengan otro criterio. La verdad es que el tribunal que le tocó a Cristina en este caso es un muy buen tribunal. Y lo que se comentaba a la salida, que yo estuve ahí en tribunales, era que habían sido equilibrados. Ese era el comentario. Hay un detalle que me gustaría traer al presente, que vos lo contaste hace algunas semanas atrás. Es que Cristina no apeló la absolución de uno de los acusados, ¿no? Que había... No, es que incluso la promovió su querella, porque Carrizo, como les decía antes, que termina absuelto porque no acusa ni la Fiscalía ni la querella de Cristina. O sea, Cristina es garantista hasta con los acusados. Imagínate lo garantista que es Cristina. Es garantista hasta con lo que atentaron contra ella, los acusados de atentar contra ella. En el caso de Carrizo es una persona que no había estado en la escena del delito, digamos, que lo que tenía era en su celular una gran cantidad de mensajes con personas de su entorno, amigos y familiares, donde él se jactaba de haber participado. O sea, él decía, hoy quisimos matar a Cristina, yo aporté un arma, mi amigo es un héroe, cosas de ese estilo, ¿no? En alguno decía, yo voy a terminar la tarea, y después ponía cosas en su estado de WhatsApp, como por ejemplo el próximo sos vos, Alberto. Esto les estoy hablando un ratito después del atentado. Pero a nivel de la prueba había un problema, que es que no había nada previo. No es que le habían encontrado que él planificó el atentado con Sabac Montiel. Por lo menos de lo que encontraron en su celular, y en el celular de Brenda Uliarte y en el de otros integrantes del mismo grupo de los mal llamados copitos. Digo mal llamados porque es una forma de banalizarlos, ¿no? Eso la verdad que es así, no es que el flaco aparecía hablando, diciendo vamos a hacer tal cosa, tal otra, vas a ir acá, ya este día yo te voy a dar un arma y nos vamos a ver en tal lugar. No aparecía eso. Por eso los abogados de Cristina le dijeron a ella, nosotros creemos que no hay elementos suficientes para condenarlo, para decir esta persona participó, porque ni siquiera hay geolocalizaciones de su teléfono que lo hayan mostrado con Brenda Uliarte y con Sabac Montiel en ese momento y en otros momentos que estuvieron cerca de la casa de Cristina. Cierta vez pareció por alguna foto, pero realmente no se corroboró que fuera él. Y entonces, bueno, ellos le dijeron a Cristina, nosotros creemos que no hay prueba suficiente, y Cristina les dijo, bueno, si ustedes piensan eso, yo no quiero usar el Poder Judicial de la misma manera que lo hacen conmigo. Entonces, por eso ellos plantearon la absolución. Irina,
para ir cerrando, Sí. viste vos la entrevista casualmente en el día de ayer, el día que se conoció Sí. la condena de los autores materiales, no de los instigadores o autores intelectuales del intento de homicidio a Cristina. Si viste la entrevista, para mí muy buena, de Fontevecchia a Jonathan Morel, de Revolución Federal, ¿no? A ver, no muestra el más mínimo de los arrepentimientos. O sea, no ha pasado absolutamente nada para Jonathan Morel, ¿no? Que está con una tobillera e ironiza, dice la misma que tiene Cristina, y hay seria, bueno, primero que ha sido un instigador del clima de época que justificó. Eso principalmente, para que se entienda quién es Morel. A Morel no le imputan el intento de magnicidio. Morel está investigado en una causa donde está procesado por incitación a la violencia colectiva, por haber generado acciones en la calle y en las redes sociales y en plataformas como Twitter Spaces, donde sí incitaban y llamaban a matar, porque además el propio Morel, en cierto momento, en una de estos vivos que se hacen en Twitter Spaces, ahora X, él decía, él pedía matar a Cristina. Él decía, yo me metería en el medio de la multitud, cantaría la marcha peronista y paso la historia. Pero no lo puedo hacer porque me conocen. Entonces todos los días estaba pidiendo que alguien lo haga. Eso es muy grave. Y de hecho, en su momento, el juez Martínez de Giorgi, con todos los peros que no pueda tener en relación a otras causas, Martínez de Giorgi, cuando lo procesa, dice que todo lo que hizo Revolución Federal contribuyó explícitamente con una espiral que tuvo como punto máximo el intento de magnicidio. Entonces, y a la vez, y el mismo juez... Está el tema de las dos facturas también, ¿no? En el caso de Jonathan Morel, ¿no? separa de esa imputación, que fue el grupo Caputo Hermanos, a través de la empresa Caputo Hermanos, que le dio guita a este pibe... Al carpintero, ¿no? Claro, carpintero, con la cáscara de un trabajo en Neuquén, viste, en Anielo, una cosa totalmente inverosímil, que evidentemente ha servido para financiar a esta organización, que era muy pequeña, pero como toda organización, por lo menos para ir a agitar violencia, unos mangos... Recordamos que era una organización que simulaba que colgaban cuerpos en las inmediaciones de la Casa Rosada, ¿no? Mira, ellos lo que hicieron fue llevar una guillotina, llevar horcas, llevar antorchas. Las bolsas mortuorias fueron de una organización que fue como predecesora a la de ellos. No era Revolución Federal, pero estaba en el mismo tono, ¿no? Y la jueza Capuchetti, que es la jueza que tuvo y tiene la causa del atentado, nunca quiso investigar a Revolución Federal junto con el atentado. Y esto te digo, en el juicio, el propio Sabac Montiel, que ustedes saben que además de todo, no solo está filmado, sino que está confeso, dijo, yo fui a marchas de Revolución Federal. Con lo cual, evidentemente, convergían todos en un mismo circuito, ¿no? Porque no era solo Revolución Federal. También había un grupo que se llamaba el Ministerio del Odio, donde estaban muchos de los libertarios que hoy forman parte del ecosistema digital del gobierno, ¿no? Acá hay algo... que evidentemente fue la antesala de la llegada de Milei al poder. Y lo que es impresionante en esa entrevista que vos mencionás, no solo es que él no tiene arrepentimiento, pero en un momento dice una frase que a mí me causó la... A ver si es la misma que me pasó a mí, ¿cuál? Él dice, por ahí se nos fue la mano. Ah, sí, sí. En un momento. Sí, no, sí, Bueno, sí, y después dice otras que era la única manera de hacerse visibles, sí, ser así de violentos. De que los escucharan. Es Jonathan Morel, entrevistado ayer por Fontevecchia, les recomiendo, vamos a cortar para el día lunes, vamos a cortar fragmentos o cuando vengas vos, Irina, y la vamos a repasar y la vamos a analizar. Sí, porque las condiciones... Permite explicar la actualidad y un fenómeno que no se terminó, no es que se terminó Revolución Federal y se terminó la violencia de esta gente, no. Las condiciones que generaron eso del atentado contra Cristina están absolutamente latentes, absolutamente. Eso, es exactamente eso, me parece que esa entrevista lo que dejan claro es que esa condición sigue existiendo y es muy grave. Y bueno, Morel irá a juicio, qué sé yo, pero ya lo ves ahí sentado y no le importa nada. Muy arrogante, además. además. Seguir yendo
al Movistar Arena, porque la verdad, detrás de Milei, ¿no? Sí. Porque la entrevista, un poco, la excusa de la entrevista es que él estuvo el día del show de Milei en el Movistar Arena. Sí. Entonces, Dicho sea de Fontevecchia paso, llama, qué indulgente que fue Fontevecchia entrevistándolo, ¿no? y qué sé yo, Fontevecchia yo que hubiera cuando hay hecho un dirigente alguna serie de peronista preguntas. hace esas, ¿no? Las indagatorias de Fontevecchia, ¿no? Que tiene que, viste que los dirigentes peronistas tienen que responder por toda la historia del peronismo, por todos los dirigentes del peronismo, ¿no? Pero además me parece que había para repreguntar. Sí, Quizá, pero bueno. qué sé yo, no sé. por ahí Algo a habrá veces- hecho Fontevecchia, ¿no? También, ¿no? Con la demonización de la política y del kirchnerismo, ¿no? Cuánta responsabilidad tiene el periodismo, ¿no? El periodismo, entre comillas, profesional, ¿no? En la invención de estos Mirá, monstruos los años de que nos persecución habitan. judicial a Cristina, que continúan, por cierto, la verdad es que buena parte de todo el sistema de medios ha tenido responsabilidad. Claramente. Así que, bueno, eso me parece que es indudable. Y, Al tema Revolución Federal, y con esto Sí. cierro, y la semana que viene, si querés, lo profundizamos, queda pendiente la cuestión de Milman. Que yo no digo que Milman tenga que ver o no tenga que ver, no sé, no tengo la posta, no soy la jueza, no tengo nada, pero sí tengo claro de la manera en que han intentado cubrirlo, la jueza María Eugenia Capuchetti. Y todavía hay una discusión con respecto a Gerardo Milman. Entonces, es el día de hoy que entre que se rompió el teléfono de Sabac Montiel, porque la jueza hizo todo mal, y al único que tenés imputado por la autoría intelectual, intentan la semana pasada archivarle la causa, y como que hay algo que ahí está pendiente, ¿no? Que tiene que ver además con cómo se llevó adelante esta investigación, y por qué al día de hoy no hay ninguna otra explicación más que se haya condenado a estos dos autores materiales, ¿no? Quizá no la haya, pero no se ha investigado lo suficiente, eso es clarísimo. gracias, Irina. Nos vemos pronto. Abrazo. Hasta luego. Irina Hauser, con mucha precisión. Ayer, insisto, la condena con apenas dos de los autores materiales de lo que fue el intento de magnicidio de Cristina, ¿no? Lo que decías recién de Fontevecchia me recordó la definición de Dolina, ¿no? De nosotros no la tenemos que pasar dando explicaciones de un delincuente y ellos no tienen ni un honesto, ¿no? Esta cosa de las indagatorias de Fontevecchia que después se convierten en diálogos amables con gente que claramente ha delinquido, ¿no? Sí, y además el discurso de odio que desplegó ayer Jonathan Morel me sorprendió negativamente, quiero decir, que no está arrepentido de absolutamente nada, se siente absolutamente reconocido en el gobierno de Javier Milei, dijo que estuvo que en el Movistar. Para mí lo que quedó claro es que había mileísmo antes de Milei, ¿no? Claro. Él Sí. muestra Y esto es cómo Milei importante- termina canalizando algo que ya existía, que es Esto solo un sí- vehículo de un... Esto es importante para la oposición, porque lo que decís para mí es clave, Jorge. Esto es importante para la oposición, porque yo ya veo que hay un sector del peronismo que ya se está repartiendo los ministerios, está viendo con quién hace un acuerdito para el centro, que ya está viendo cómo reparte los contratos, la raviolera y demás. Yo veo un sector del peronismo que está en esa. Y creo que las condiciones que generaron a Milei siguen intactas, y el discurso de odio en contra del peronismo y las condiciones, es más, no solo que siguen intactas, en algunos casos se ha profundizado, sigue siendo peor en muchos aspectos, el institucional, lo vimos claramente con lo que sucedió. Pasa que en la Argentina pasa a una velocidad las cuestiones, que realmente uno no se sorprende, pero el latrocinio que hicieron las 7 agroexportadoras en 48 horas, Y ya se lo fumaron que casi se todo. fumaron 1.500 palos. En 48 horas, a cielo abierto además, no es que había que hacer una investigación muy profunda y demás, a cielo abierto lo hicieron en 48 horas. Imagínense el país ese. Y a medida que se incorpora al voto una generación que no vivió el kirchnerismo, aún más se mantiene Digo por la estado que dio un presidente como Milei. Digo por la gravedad del problema de lo que viene por delante. Vamos a una tanda. Cuando volvamos, estaremos hablando con Emilia Raciati, hablando sobre El Premio Nobel de Literatura. Bueno, ya volvemos. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telonghi estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telonghi estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Argentina que gane el premio Nobel. Nos habíamos vuelto a ilusionar. César Aira sonó
Mariana Sí, Enrique. sí. Quiero ganar la primera, además sería en este caso. ¿No? Era así, totalmente. La Argentina iba a tener Yo te puedo un decir una ganador. cosa, si ganamos el premio Nobel, todos al obelisco, olvídate, ¿no? Obvio, imagínate. Agarramos. Imagínate, se arrancó con una vigilia. ¿No había Flores por streaming ahí. ayer en la vigilia? No, ¿Había no, streaming? hubo El año que viene lo en hacemos. redes y hay crónicas en algunos medios, pero no. El año que hubo viene lo tanto. hacemos el streaming No, de la tenemos que vigilia. mandar a lo de Quebracho a tirar una piedra en la Ah, embajada de sí. Suecia. ¿O no? No, si no sale, no ¿no? ganamos, claro. Claro, ¿no? Empezamos. Aire o muerte. Nos cortaron las piernas otra vez. Aire o muerte, como se escuchaba ayer en la vigilia, esa es en el buenísima. bar La No, Farmacia del lo que hagan barrio. este país, yo. Pero además, Aira tiene más de 100 novelas. Bueno, los que fueron a la vigilia se tenían que anotar, había formulario y tenían se presentaban, el nombre era un libro de Aira. Claro. O sea, como hay más de 100, iban Tenían. y eran lectores de distintos ¿Quién libros. organizó eso? Lo organizó un escritor periodista, Daniel Meca, y un editor que es el editor de La Conjura, de un sello. Daniel trabajaba en Clarín, ¿no? Sí, periodista de Clarín de Cultura. Como dijo mi amigo Poroto Dadario, no sabe lo que fue la vigilia en Budapest. Bueno, porque es verdad que el que ganó finalmente es el apellido, lo voy a decir una sola vez y después lo voy a decir Laszlo. Es Laszlo Krasnahorkai. Ah, sí. Húngaro. Muy bien te quiero decir, mira. Muy buena pronunciación. No te vamos a pedir que lo hagas de vuelta, pero tú muy No bien. estoy Si lo haces de nuevo, estás para el cuy, te digo. Yo tengo que ir al CUY ya, mañana tengo que ir al Tenía CUY. un local a la vuelta de casa. Laszlo tiene en la Argentina 2 novelas, se consiguen varias novelas de Laszlo, pero vamos a el mérito acá es de un editor que se llama Maxi Papandrea, Editorial Sigilo. Novedad de este mes de Editorial Sigilo, que tiene un gran catálogo, es una de las novelas de Laszlo. De hecho, Lo que yo pegó, ¿no? ayer lo recibí. ¿Cómo la pegó? Se llama Uno que la vio. al Como norte Juan. al norte la montaña, al sur como Juan Luis González, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Ese es el título. No me digas de que la tenemos el novela. testimonio del editor del ganador del premio Nobel. ¿Sabés que sí? ¿Lo tenemos? ¿Sabés que Qué sí? Lo programa, pedís, lo tenés. Qué programa, ¿eh? El lector argentino de A ver. Bueno, qué decir, estamos muy felices, emocionados y orgullosos de publicar a este escritor húngaro con una obra muy rica, muy importante, de muchos libros, Laszlo Krasnahorkai. Es un escritor de 71 años, bastante conocido en el mundo de las letras desde hace muchos años, pero que circuló poco hasta ahora en el país y por eso nosotros decidimos publicarlo desde el año pasado. Publicamos 2 libros y bueno, su obra es extraordinaria, verdaderamente, muy potente, original, misteriosa también. Es un escritor de frases largas, pero muy cautivante, y para nosotros es, como decía, es un orgullo porque desde Sigilo, como editorial independiente, nuestra apuesta en general siempre es publicar nuevas voces no tan conocidas, donde la palabra, el estilo y la literatura, la buena literatura, está en primer plano. Ahí lo escuchábamos a Maxi Papandrea que decía que Laszlo tiene frases largas y la primera novela que editó Sigilo acá se llama El último lobo y es justamente una frase larga, no tiene punto seguido ni punto aparte. Es la historia de un escritor... O sea, no tiene capítulos. No tiene capítulos. Empieza Es un y termina en una continuado. frase. Exacto. Es toda una frase O sea, es larga. una oración. Exacto, una oración Hay un texto, ¿no? Hay varios textos que tienen esa Sí, técnica, que ¿no? juegan con Estoy esta esta forma. idea, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, si uno ahora vamos volvemos a Laszlo, pero para irme un poquito a Aira es un escritor argentino que los que aman su literatura lo que dicen es un continuador de Borges en el sentido de que para Aira hay una forma de la escritura que él cambió la forma de la escritura, porque Aira dice, yo salgo a la calle, no da entrevistas en la Argentina, ¿no? ¿No? No da entrevistas. En Solo Uruguay entrevistas sí, o afuera. sea. España, la televisión sueca, el año pasado le hizo una entrevista, entonces digo, para pensar después vamos a por qué Aira sonaba. También, Armó, está medio... El año pasado le vinieron a hacer una entrevista de la televisión sueca que se puede ver en YouTube, donde Aira está en su casa, se ven sus libros, es el día de su cumpleaños, lo llama la tía por el cumpleaños y él le dice, tía... Y el periodista le dice, no, pero te venimos a interrumpir el día de tu cumpleaños, a invadir tu intimidad. No, yo iba a estar acá con mis libros. Entonces se ve su biblioteca. Él vive en Flowers, ¿no? Él vive en Flowers. Se estaba poniendo la medalla un poco, ¿no? Con eso. Sí, había. Pará, ¿y por qué no da notas en la Argentina?
Me está empezando a caer mal. Hay una idea de Aira también. En algún momento se lo contrapuso con la figura de Piglia. Sí. De hecho, hay una ¿Hay un polémica pica? entre ellos. ¿Hay un- Y ahí aparece Sábato porque Aira dijo en un momento maliciosamente, cuando sale Respiración Artificial, la novela de Piglia, la critica y dice que Piglia es un continuador de Sábato. Cuando sabemos que Sábato... Le dejó los tapones marcados. Y el en mundo literario es de ir al tobillo, ¿no? Estos sí iban al tobillo. Y además son como la figura de dos escritores argentinos bien diferentes. Digo, Piglia, sus clases en la televisión pública, un profesor que hablaba... Un divulgador también, ¿no? En un También, punto, digo, ¿no? Aira- Este más... lo veo medio pocas pulgas, Aira, ¿no? Lo encontrás en un bar, En bar. en la línea A de subte, en la pizzería en la que escribe en el barrio de Flores sobre Rivadavia. Y es un tipo que le gusta ese culto al escritor. Al escritor maldito. Que está en la Torre de Marfil. De hecho, en una entrevista que le hacen en España, le preguntan por la década del 70 y él dice, a mí la década del 70 yo la inicié en una cárcel. Y después de eso, ese fue mi vínculo con la realidad. Después de eso me encerré en mi Torre de Marfil y me quedo con mis libros, mi escritura, y no tengo más vínculo con la realidad. ¿Estuvo preso? Él cuenta eso, brevemente. ¿Se sabe por qué? ¿Si por razones políticas o...? No se sabe. No, él, de hecho, no da entrevistas. No da entrevistas. Y sí tuvo una intervención. ¿Nunca dio entrevistas? Dio hace muchos años. Hace muchos años. Veo y no. muchas necesitaba difundir. Veo muchos en YouTube, muchas en España. Claro, en España. En ¿Por qué? España da Porque, a entrevista. ver, Aira, si Me ganaba el parece Nobel... que... a ver, no quiero pensar mal, No. pero capaz que el editor de España le dice, mira, César, ¿Sabés con la quién le crocante dice? que te estoy poniendo, si yo te mando el pibe del país o la piba del país, ¿Sabés? atendelo. Ganó en el 2021 el Formentor. Y Sí. también lo edita Random House. O sea, lo editan un montón de sellos en la Argentina. Si ganaba el Nobel iba a reactivar la industria editorial argentina porque tiene en todas las editoriales tiene sus novelas. Él le dice novelitas. Novelita. Lo que digo es ¿Por, que- por el tamaño o por...? Porque él dice que la escritura... un gran admirador de Aira es Juan José Becerra. Sí. Que llega a decir que Aira es superior a Borges, llegó a decir. Y algo que comparten Becerra y Aira es el humor. Se ríen de la figura Claro. del escritor. Entonces Aira dice, cuando gana el Formentor, dice, yo no quiero ganar ningún premio más, porque el costo es enorme. Tengo que venir, dar entrevista, me preguntan Bah. como escritor. César. Dale, César es así. César. César- El Nobel palo verde, olvídate. Pero ¿sabés cuántas entrevistas iba a dar? Olvídate. Te lo voy a buscar al si oficial, al oficial. Pero ¿sabés Lo qué? oficial Te lo voy a buscar. ¿Cuánto te puedo cobrar? A los Poné- 76 decís, ya está, me garantizo mi futuro, el de mi familia. Él está casado, tiene hijos, vive en la Argentina y trabajó siempre como traductor. Su oficio es como ¿Traductor del inglés al castellano? de castellano? autores como desde Shakespeare, Kafka, un gran traductor, César. O sea, su laburo Claro. es como traductor. ¿Es un Él- trabajo él- bien pago ese? Sí. Sí. Depende de las épocas. Yo creo que en los últimos años creció mucho. Hay una defensa muy grande del laburo del traductor. De hecho, Generalmente por el ejemplo, traductor es un escritor, ¿o no? Sí, y de ¿No? hecho es clave en una obra Claro. y empezaron a estar, por ejemplo, en la tapa de los libros. Antes no estaban en la tapa de los libros los traductores, estaban invisibilizados. Bueno, hay un cuento de Walsh maravilloso que es Nota al pie, que es un traductor, que el cuento empieza con el suicidio del traductor porque le pagan mal y él deja una nota. Le deja una nota al tipo de la editorial, a su jefe, y se llama Nota al pie porque lo que hace Walsh es hacer crecer la nota al pie. Juega la forma literaria de yo hago que la voz del tipo que le pagan mal y que por el que leen todos esta obra traducida le vaya ganando al texto central. O sea, la figura del traductor fue muy dejada de lado y muy ninguneada y en los últimos años fue creciendo. Fue una pelea Cambia de mucho. gremio. Yo leí un libro con dos traducciones diferentes, es notable. Bueno, en el caso de Laszlo, por ejemplo, Es Sigilo, notable. que un catálogo como una editorial independiente como Sigilo empiece a traducir a Laszlo, implica también un cuidado en la traducción. Digo, porque en la Argentina ahora llegan los mails, hay distribuidoras grandes que dicen, bueno, también puedes encontrar en las librerías la literatura de Laszlo, no voy a volver a pronunciar el apellido, y claro, bueno, pero son traducciones de España, entonces son distintas. Digo, acá escuchábamos a Papandrea, Editorial Sigilo, se la jugó y empezó a publicarlo. Y entonces también te garantizás el cuidado de la traducción. Pero bueno, ganó él, gana $1 millón, estaba en los nombres de los posibles ganadores del Nobel. Por ejemplo, digo, ¿por qué ganó los integrantes de la academia, que no es jurado, porque no es que hay candidaturas, no había ternas, sino que empieza, como decíamos antes, el lobby. Un ganador del Nobel tiene que tener mucha obra traducida.
también Aira tiene algo que es, hay un humor en Aira. Por ejemplo, digo, yo traje una novela, tiene más de 100, ¿no? Y quien diga que leyó todo Aira, hay pocos en la Argentina. Ricardo Estrafache, que es editor, escritor, autor de una biografía monumental de Osvaldo Lamborghini, amigo de Aira Lamborghini, tiene libros sobre Aira y se dice que es el que tiene todos los libros de Aira. Va comprando todo lo que sale. Escribe 3 libros por año, 3 novelitas por año. Y él dice, primero publicar, después escribir. Dice Aira, a mí no me importa, le digo a los nuevos escritores, no importa lo bueno, importa lo nuevo. Porque buenos hay un montón. El tema es que en lo nuevo haya algo distinto. Y Aira, si bien decíamos, no da... ¿Tres novelitas por año. Por año. Él dice que escribe una página por día. Cuando le pregunta, ¿pero cómo haces para escribir tanto? Tiene como método una página por día. Una página por día. Y siempre a mano, la materialidad. Y pregunta, ¿la calidad de lo que hace Aira es...? Y bueno, hay algunos que dicen que su literatura no les gusta, pero sí sus ensayos. Bueno, por eso, tiene ensayo, tiene novelas, y tiene algo que es difícil de traducir, porque, por ejemplo, la que yo traje es La mendiga, que es una novela que editó Random House, y que es la historia de una mendiga que se cae, se tropieza en la calle en un pampernick de flores, y de repente aparece una médica. Por eso digo, ¿cómo traducís a la literatura, a Francia esto? Pero en un momento aparece una médica a ayudarla. Y la médica es una médica ginecóloga, que es el personaje que hacía Cecilia Roth en 9 Lunas, una serie que era maravillosa, no sé si se acuerdan acá, con Oscar Martínez. Y dice, y entonces empieza a hablar de la serie y de Cecilia Roth en ese personaje como médica. Bueno, esos desvíos de Aira, de jugar con la realidad y la ficción, es muy difícil de traducir. Está traducido, pero digo, es un autor y que juega de esa manera. Algo que hace Juan José Becerra, ¿no? Digo, es como jugar con los desvíos de la literatura, sacarle solemnidad. Y Aira dice que él, bueno, que no escribe en pantallas, que escribe, que le interesa la materialidad de la escritura. Le habían hecho una entrevista el año pasado en la televisión sueca. ¿Escribe en papel? En papel, después pasa, después pasa a la computadora, pero como acá vemos a Rulo. Pero Rulo, pero vos no te publican eso. No, creo que no. Pero el día que lo publiquen, mucho menos traducido. Olvídate, ¿no ves? El día que se agarren los papeles de Rulo, ¿sabes qué? Olvídate. Aira el año pasado le hicieron una entrevista en la televisión sueca. Decían algunos que durante esta semana había medios suecos que llamaban a vecinos de Aira en el barrio de Flores, porque el que gana el Nobel enseguida lo llaman y hay lo que empieza a circular en los medios. Después hay una ceremonia en diciembre donde va a recibir el premio y habla. Para mí César estuvo al lado del teléfono todo el día. Ayer. Sí, totalmente. Totalmente. Para mí, Un teléfono de disco. Olvidá, ¿sabes cómo estaba? Un teléfono de disco, de eso baquelita negro, porque viste con la mano. ¿No se avisa antes? Está bravo vos, ¿eh? No se avisa antes. No se avisa. No espere que no. No, hermana, estate atento. Hay favoritos y no. Bueno, pero lo que digo de Aira es que una de las pocas intervenciones públicas que tuvo, y ahí está, digamos, su sucesor, dicen algunos, es Pablo Cachajian, porque hace unos años hubo un juicio que tuvo Cachajian que le hizo María Kodama por el Aleph engordado, que era una novela que escribe Cachajian retomando el Aleph de Borges, y Kodama era muy celosa de la obra. ¿Dónde está la mía? Le hizo un juicio. ¿No? Y Pablo Cachajian fue recontra defendido por intelectuales, escritores. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, organizan un acto en la puerta y después una conferencia dentro de la biblioteca. Va Cachajian con... Cachajian tenemos que ir a defender a Nani, ¿no? Pocos... Tenemos que ir a defender. Concentramos ahí. Y pocos estaban en contra de eso. Abeluto era uno de los que defendía o decía, bueno, que entendía a María Kodama. Pero... Sí, eran uno de los pocos nombres. Pero Cachajian, ahí sí fue Aira. A ese acto lo defendió Cachajian. Lo bancó. Y ahí fue públicamente a la Biblioteca Nacional dirigida por González. Una de las pocas intervenciones en la Argentina. Y algunos dicen que Cachajian es un continuador de la obra de Aira. Bien, qué columna la de Rossetti, realmente. Toda la data nos tiró para posar de culto. Dejó del tamaño de una pelotita de ping-pong. Qué solvencia. No, en serio. Y hay que decir, tiene algo escrito así. Poco. Tiene algo escrito porque me imagino que es a modo de ayuda de memoria, todo. Pero todo una improvisado. tras otra. Irina
Y Emilia. Sí, la cerremos acá. Para mí vamos a Ahora, hacer. Rulo, inteligencia artificial por traducción nunca, ¿no? Ahí No, llega. No, sí, inteligencia artificial te puede nombrar combate. muy bien el apellido de Laszlo. Te lo puede nombrar muy Sí, bien. claro. Ahí llega. Nosotros con Laszlo no confirmamos. Está haciendo un show en Pulqui. ¿Un show? ¿Qué hace? ¿Qué hace No, eso? es un montón, tipo es de un montón un show. Es un montón. show, es un encuentro donde Emilia... Taller de lectura. Es taller de lectura. Emilia Razzati se encuentra con su público. Sí. ¿Y a qué se encuentran? Los días sábados. No, los martes. Martes 6 de la ma- tarde, taller de lectura sobre Evita. Es el segundo que hacemos, hicimos uno sobre Walsh y este sobre Evita. Ajá. Empezamos el martes pasado, Sí. queda el martes que viene, y el martes 21 ¿Lo va... estás difundiendo en el programa? Sí. Sí, Ah, lo he contado acá. Los viernes, Sí, ¿no? sí, Por sí, favor, agarramos metamos el boche acá, por favor. Y el martes 21 de octubre va Daniel Santoro a cerrar el taller. Daniel para San- hablar de el Evita. bueno. El ¿A qué bueno, hora? el ¿A artista. las 6? 6 de la tarde. ¿Y dónde es Y exactamente? ese encuentro es abierto, porque el taller son 3 ¿Y encuentros, dónde? pero el tercero puede ir Acá en el Entre Ríos. Entre Ríos 494. 484. Muy lindo lugar el Pulque. Muy lindo lugar el Pulque. Se Sí. come rico, buenos precios, muy cálido. Los martes entonces. Los martes es de la Si tarde. quiere alguna información, hay algún lugar donde Hay se pueda. un mail, losoficiosterrestres2025@gmail.com. Oficios terrestres. Es un texto de Walsh, ¿o Sí, no? es una definición Oficio- de Walsh. Los oficios terrestres Los 2025 oficios gmail. terrestres. Ah. Los oficios terrestres 2025 gmail.com. mandan un mail ahí y de los oficios terrestres 2025 gmail.com le van a responder con toda la información. Claro. Y te agenden el martes 21. Ya está iniciado, pero martes 21 está bueno. El martes 21. Bueno, nombrabas Nani. Ayer fui a un cumpleaños Mirá, de ahí. mi amigo Epa, epa. personal Diego Iglesias. Ah, y tenía el catering. No el fiscal. No el fiscal. No el fiscal, sí. Claro. Yo le sugerí para su cumpleaños, Sí. Diego, pedí en Nani Cocina Armenia. Y no ¿A sabía, Pato había le gente invitó muy... a Pato? ¿Eh? ¿A Pato Bullrich no lo invitó? No. La nota esa es Qué tremenda. verde que estuvo. Sí. Él mismo lo dice. Sí, sí, me dormí. Sí, tremenda, pero no. Hincha de Boca, Diego. No, fanático, hincha Ah, de mirá. fanático. Estaba lleno de hinchas de Mirá River, vos. estaba Nico Fiorentino. Todo River. Estaba varios. No, estaba Diego Fuchs. Bueno, el estaba Chavo Dani. Fuchs, Estaba Dani. Cállate que se le va vos No. también. ¿Qué golfa qué? Mira cómo es el periodismo. Es solo que el tipo lo sabe. Fíjate lo que es el periodismo. Sí, muy Pará, bueno. fíjate lo que es el periodismo. no, Jorge, no voy a hacer preguntas para vos yo soy hincha de qué. El guardaespaldas. ¿De qué El guardaespaldas se cuadro? quedó ¿De qué cuadro soy hincha No, para vos? Para mí no. Sos hincha de Boca. Bueno, ¿no? para vos de qué cuadro soy. De River, claramente. Bueno, fíjate lo que es el ¿Sos de periodismo. Ferro? Exactamente, Eso es lo que dice la menos mal que versión- viene, Ah, menos esa mal que versión también oficial. Asiatic. Pero yo versión como oficial- hincha de Chacarita reconozco cuando alguien dice soy hincha de un club que no está al Exacto. lado. Como hincha de River la tengo que ir a buscar ahí a la Belgrano. Como hincha de no, River la tengo que ir a buscar. No, eso es fácil. La comencé la voz esa. Eso es inteligencia artificial. Eso es tremendo, completamente Yo falso. yo tengo otro testimonio, pero soy leal y no los voy a utilizar. No, vos, testimonio de qué. Testimonio fotográfico. No, pero Fotográfico no hay. Esperá, si Te me- digo que Yo no. soy hincha de Boca. ¿Pero qué están descubriendo? ¿El agua caliente? Soy hincha de Riquelme. Bueno, Nani Cocina Armenio, Gurruchaga, esquina Cufré, la ciudad de Buenos Aires. Vayan de nuestra parte, van a comer muy rico. Martes a sábado por la noche, martes a domingo al mediodía. Pueden pedir un catering, como hizo ayer mi amigo Diego Iglesias. Quiero decir, no fue canje nada, pagó todo. Quiero aclarar, porque ya están los mensajes. Bueno, pueden pedir ahí en Nani Cocina Armenia. Muy rico, muy rico. Quedás muy, pero muy bien además. En serio. Claro. Y la comida es muy ¿Y dio sabrosa. amante? ¿Había amante? Las cazuelitas esas. ¿Amante? Sí, yo dije, Amante. Te asustaste, Dani. Se quedó, ¿no? Puso ¿Cuál? cara de ¿Qué terror, cosa? La cazuelita con esos como especie de no Es son una de raviolitos. Sí. No había. No había. No, No pedimos. En caldo de osobuco No con pedimos, yogur, una no cosa de pedimos. loco. Bueno, vamos a ir a una Ustedes pequeña. no saben nada de cocina armenia, Sí, loco, no, se ríen claro. de ignorante. Es muy rico, es muy rico. Ya sé lo que estaba haciendo referencia, que es como una Se especie de llama la- mante. Muy rico, muy rico. Sí, pero no había, no pidieron otra cosa. Bueno, Nani Cocina Armenia, Gurruchaga, esquina Jufre. Y además le quiero decir, querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza, postanatural.com.ar. Andá de nuestra parte, vas a ser muy bien recibido. Vamos a una tanda, cuando volvamos, Rulo actualiza en qué anda Luis Toto Caputo.
Mientras tanto... Llámalo. Versiones. Llámalo a ver si es. No me atiende. Que mande ubicación real, ubicación en tiempo real. Mientras tanto, novedades en la inteligencia artificial ya se están publicando algunas cosas de Caputo, pero bien, suponiendo dónde puede estar. Allanan la casa de José Luis Esper en estos momentos, está pasando otra de las novedades. Qué lindo que le vaya mal a Esper. Qué cosa que me da mucha satisfacción que le vaya mal a Esper. Sí. Y además estaremos... Otra persecución política. Estaremos, atención, con la columna de Jorge. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir a la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva. Ustedes recuerdan la frase de Diana Mondino, ¿no? Estúpido o corrupto el presidente cuando opinó en torno a la estafa Libra. Yo debo asumir que al principio me inclinaba más por lo primero, pero con estas últimas novedades me empiezo a inclinar por lo segundo. El presidente Milei no puede fingir demencia, está al tanto de todo. Entonces que el presidente Milei diga que son chimentos de peluquería, que son operaciones políticas, bueno, yo creo que no solo nosotros, sino que la sociedad empieza a pedir otro tipo de explicaciones. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los
Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Rulingui Tower, vamos, ritmo color de primavera. A ver, vamos a hacer la sintética la cosa, para no hacerla tan larga. Sí. 2 buenas noticias para Caputo, 3 malas noticias. Oh. ¿Me dejan a mí ordenarlas? Dale. Para no preguntarle. Sí. Vamos por la primera buena. A ver. Mañana es feriado. Es bueno. Mañana es feriado. Para Caputo y para un montón de otra gente más. Sí, para Caputo. Sí. Vamos a hablar de Caputo. Después Hay una oferta de iPhone. Ahora vamos a las malas ahora. Vamos a las malas. Dejamos la última buena y la dejamos para el final. Vamos a las malas. Se están acabando los dólares del Tesoro. La cifra que tengo es que ayer se vendieron 320 millones de dólares para sostener en los 1.400 pesos el dólar mayorista, y le están quedando de los dólares de, como lo llamó Scott Bessent, el tax holiday, es decir, las 36 horas que duró la quita de retenciones y la liquidación de exportaciones, le quedan 360 millones de dólares. Esa sería más o menos la cifra que se le van por día. Es decir, se le podrían ir hoy todo eso y se queda sin guita, pero mañana viene el feriado. Pero después viene el lunes. Y recién el martes es la reunión de Trump con Milei, donde debería haber novedades. Esperamos. Es así que la mala noticia es que le están quedando pocas reservas para al Tesoro Nacional para responder. Recordemos que si llega, si se agota esa oferta del Tesoro Nacional al mercado y deja liberado el mercado, es muy probable que se vaya inmediatamente para arriba el valor, en vez de 1.430, el mayorista salte Te hago hasta una 1.400. pregunta que Sí. deben estar muchos A ver. pensando lo mismo. Si dicen que hay 40 palos de reserva, ¿cómo quedan 300? No, porque hasta ahora interviene el Tesoro Nacional. Sí. Es decir, el Banco Central es el que tiene las reservas. Sí. El Tesoro Nacional interviene por afuera. Por el esquema dice, el Banco Central entra únicamente cuando se llega al techo, que el techo son 1.485. Ya lo pasó, ahora está en 1.487 No. el mayorista. El mayorista no, pero el mayorista ya está. En 1.487, sí. Ah, Recién, es lo una acabo de novedad. leer en el cronista. Confirmarlo porque es una novedad. Si es así, es porque el Tesoro dejó de salir o se quedó sin guita. Ya son 4 malas noticias. Sí. Entonces, No, pará, que esto cambia todo, porque si ya pasó, yo no tengo internet, no puedo actualizar, pero... Te lo confirmo, lo acabo de leer en el cronista. Porque el tema es así, si el Tesoro se retira, todos se imaginan que salta rápidamente, y si llega a ese valor tiene que intervenir el Banco Central para sostenerlo. Y ahí es donde se empiezan a agotar los dólares de la reserva. Mientras confirma el dato, sigo adelante. La otra mala noticia que tiene... Te lo confirmo, en tanto el dólar mayorista quedó 1.437 para la compra, 1.487 para la venta. Lo acaba de publicar. Se retiró el Tesoro, entonces. Ganó esos. Por arriba de la banda, que para hoy está fijada en 1.487. Bueno, entonces a partir de ahora, sí, las otras se mantienen, las expectativas. Porque la otra mala noticia. Otra mala noticia para Sí, no, esa sería, estaba dentro de las previsiones, que se le agotarán los dólares del Tesoro. La otra mala noticia es que se agotó el efecto tweet Scott Bessent, o tweet Cristalina Georgieva. Ante un tweet de estos muchachos, provocaba tranquilidad. Esto en términos económicos, vamos a decirlo en términos económicos y técnicos, así Caputo lo entiende. El rendimiento decreciente que tiene el efecto de un tuit mentiroso de Bessent, claro, o de Cristalina Georgieva, bajó tanto que ya está casi en cero. Claro. ¿Te acordás el chamullo que nos hicieron de pasear con JP Morgan para entender lo que era el tuit de Bessent? Bueno, no funcionó. No funcionó. O si funcionó, se agotó. Funcionó en un momento, pero al segundo, tercer paseo ya no funciona. Claro.
Lo mismo que el viaje. Viaja Caputo allá, entonces el viernes todo el mundo dijo, ya tiene arreglado, va, firma, cierra, todo fenómeno. Pasaron 5 días, no arregló un carajo. Es decir, que Caputo esté allá o está acá, no se sabe qué mejor. Al contrario, la imagen está allá y no está resolviendo nada. No lo están recibiendo el chabón. Está esperando el llamado como Aira, más o menos, para el premio. Imaginamos que si lo hubiesen recibido, alguna foto deberían haber filtrado. Pero ¿no? que lo primero que publica la foto. Sí. Entonces esa es la segunda mala noticia. La tercera mala noticia es lo que está pasando en los mercados acá. Va creciendo la expectativa de que se viene una brutal devaluación, está cayendo a pedazos el precio de los bonos y empezó a subir otra vez la tasa de interés. La tasa de interés, la que se llama la tasa de interés de corto, la de los pases entre préstamos entre bancos para cubrir agujeros, saltó en una semana del 25 al 45%. Y hay otra tasa que tiene que ver con los repos que le dicen, que es la colocación de bonos, te presto bono y a cambio. Esa tasa está entre el 55 y 60%. Estamos otra vez en tasas altísimas y la semana que viene hay un vencimiento de letras y bonos en pesos, con lo cual esto podría extenderse. Pero no vayamos a la semana que viene, vamos a este tema. Están subiendo las tasas, empezó ya el clima de que se pudre todo. Y todo está expectante. ¿A qué pasa esa reunión del martes, donde cada vez son más los que creen no va a pasar nada, no va a haber respuestas concretas, que Argentina lo que necesita ahora es la guita sobre la mesa, si no hay forma de resolver? La última es una buena noticia para Caputo. Tan dice que lo quiere mucho a Milei y lo va a recordar toda la vida. Muy bien. 11:49. Dani, lo que estamos escuchando es una de las reediciones que está llevando a cabo el sello Universal. No identifico. No la saqué yo, Tu vicio. El señor García. Influencia. El sello Universal está llevando a cabo toda una serie de reedición de rock argentino en vinilo bajo el apropiado eslogan de el rock argentino es universal, ¿no? Jugando con el sentido de... Esta no la cantó el Jabo, Esta no la... La podría haber sumado. Influencia. No, sí que la cantó. Yo soy un liberal. Ahí está, claro. Me había cambiado capitalista y liberal. ¿Cuántas veces lo escuchaste, Dani? Tengo miedo de preguntarte. Yo lo escuché en vivo. ¿No lo ponés en el auto un ratito? Bueno, no me hagan hablar, chicos. En la moto lo pones. No me hagan hablar, por favor. Entonces, con un parlante, ¿no? Con un parlante. Yo lo cuido a ustedes. Moviendo la cabeza con el cálculo. Yo lo cuido. Dale. Influencia y rock and roll, dos discos muy diferentes de Charlie. Yo me quedo toda la vida con Influencia de la etapa Say No More, ¿no? De Charlie. Son dos de las ediciones que se hicieron. Universal también sacó una muy buena reedición, porque en este caso esa reedición se hizo con el laburo de sonido que tienen que tener, que deberían tener todas las reediciones de rock argentino para hacer el pasaje a vinilo. Lo que pasa es que, muchas veces no se cuenta con las cintas originales. En este caso laburaron con Mariano López para hacer Peluzón of Milk de Luis Alberto Spinetta. También editaron por primera vez en vinilo Leche de Ilia Kuriaki y Ande Valderramas. Es un discazo ese. Pero lo que acaba de aparecer, una nueva tanda, además de Árbol, con el debe disco, sonar muy bien que es ese un gran disco vinilo, sí, hay que tocar funky soul y no hacer el ridículo. Pero la nueva tanda, la que acaba de aparecer, rescata algunos clásicos de rock argentino que en su momento salieron en vinilo, nunca más se reeditaron y hoy con la excusa del coleccionismo te la dan por la cabeza con cualquier copia original de esos discos. Virus Vivo, la segunda parte del Virus Vivo en el Estadio Obras, recrudece de Virus del 63. ¿Recrudece del 82, 83? ¿no? Recrudece es el segundo disco, claro, es del año 82. El disco más rockero, ¿no? Claro, el disco que produce Michel Peyronel. Mirá vos, Michel Peyronel. Claro.
Y bueno, del 63, el disco debut como solista de Fito Páez, que también se fue un Big Bang ese disco. Claro. Fito venía de los grandes hits con Baglietto, estaba a punto de ingresar a la banda de Charly García. Salió ese disco, todos. Y ese disco yo no soy muy fan de Fito, digamos, pero cuando salió ese disco fue wow. ¿no? Claro, bueno, además que ya tenía 21, 22, 23 años. Nació en ¿no? el 63. Claro, sí, pero cuando sacó el disco. 83, tenía 19 años, 19, 20 años. Bueno, se acaba de reeditar del 63, que tampoco tenía reedición en vinilo, que era necesaria. Te pregunto, que sé que además que sos un especialista en el tema, la calidad del vinilo, porque hay mucho debate con respecto a ese tema, ¿no? Sí. ¿Cuál es la calidad del vinilo? ¿Cuál es la calidad del máster con el cual se hace el vinilo? El punto por ahí es anda Garay, ¿no? El punto es ese. Hay ediciones que se puede hacer. Digo, lo que hizo el INAMU con los discos de Serú Girán, con la participación de Gustavo Gauri, que es un tipo que sabe mucho y que contó no con la cinta de una pulgada. Dice que hay muchas cintas que se perdieron, ¿no? Sí, se perdieron y las usaron para regrabar. Eran caras, entonces decía, che, ¿qué es esto? Serú Girán, pero para que tenemos que grabar el disco de Catunga. Y esto sucedió lo mismo que pasó con ATC, con Canal 7. Claro, se borraron todas. Se borraron un montón de cosas. Se reutilizó, no es que lo borraban por no conservarlo. Bueno, después hubo gente que se lo llevó a la casa, ¿no? También. No vamos a hablar de un periodista deportivo, ¿no? No demos. O a su productora. Claro, no vamos a hablar de un periodista deportivo que hizo eso, ¿no? Que después, obviamente... Y un famoso... Hizo programas especiales, ¿sí vos? Bueno. ¿Quién, che? En el caso de... ¿Qué hora no? ¿Me dejan terminar la columna? Sí, o ¿Encabezado una lista, no? En el caso de Serú Girán se utilizó la cinta testigo de media pulgada, pero ya con eso conseguís un disco con un sonido mejor que varias de las reediciones que se han hecho, que sí, lamentablemente se utilizó el máster digital y es llevado al extremo, es un CD en formato de vinilo, Se utilizó la cinta digital, no se hizo la remasterización analógica. ¿Y en este caso? En el caso de... Porque estoy pensando en el disco de... El caso de los abuelos... Que me interesa Los Abuelos de la Nada, es un disco del 82-83, ¿no? Es el disco del 82 y es un disco que tiene una gran ventaja, que yo dudo que hayan podido contar con las cintas originales, pero sí hay una gran ventaja, que es un disco muy bien grabado. Es algo que pasa también con el primer disco de Suéter. Son discos que aún con la precariedad o con la falta de tiempo con la que laburaban las bandas argentinas en ese momento, se consiguió un gran sonido, un sonido muy potente que aún no teniendo la cinta analógica original en una reedición es convincente, tiene esa cosa que vos buscas del vinilo. De todos modos, para el gran grueso de la gente que aún al día de hoy compra vinilos, pasa mucho, tenés el audiófilo que está buscando el sonido bien hecho, el pasaje bien hecho, pero también hay una celebración del objeto. Y por esto decía, hablamos mucho de la virtualidad esta semana, pero está la resistencia, está también todo un público consumidor que todavía tiene afecto por el objeto físico, que sigue comprando compacts y que sigue comprando estos discos de vinilo, frente a lo cual la industria discográfica lo primero que hizo es decir, los voy a cobrar carísimo. La gente quiere comprar discos, los voy a comprar carísimo. Pero además es muy lindo, estoy viendo la lista de temas del disco de... El primero producido por Charly García, ¿no? Tengo entendido, ¿no? ¿El primero de qué? ¿De Los Abuelos? Sí, claro. Sí. Bueno, escenario de batallas feroces entre Charly y Miguel. No se llevaban bien para nada. Sí, le choreó la banda, amigo. Además le choreó la banda, claro. Bueno, Charly hacía eso. Le no te enamores nunca de que hermano vino bengalí, Singamulán, Tristeza de la Ciudad. Claro, está Ir a Más, está En la cama o en el suelo. No, es un disco clásico de clásicos de clásicos. Y después vino Vasos y Besos. Lo voy a decir una vez más. Hay dos discos del rock argentino que vienen a renovar por completo el ambiente sonoro de lo que sucedía hasta en ese momento, que era, por un lado, el hipismo y por otro lado, el rock progresivo de canciones de 18 minutos y todo eso. Hay dos discos que renuevan por completo el sonido, que son puramente modernos y los dos tienen una tapa de un gris carcelario. El primero de Virus, Wadu Wadu, y el primero de los nuevos Abuelos de la Nada, porque había habido una etapa anterior. Dos discos de tapa gris que no parecen decirte nada, con la banda en la tapa. De hecho, el de los Abuelos de la Nada iba a ser lo que se llama gatefold, para abrirlo, para que se viera toda la tapa. La guita no alcanzó y quedó una media tapa y tenías que darlo vuelta para ver al resto de la banda. Y Los Abuelos tuvo una tercera etapa, que es cuando ya se queda Miguel solo, ¿no? Sí. Que hace cosas mías, hace un hitazo. Yo recuerdo haber visto los Abuelos de las canchas de fútbol presentado por Silvio Soldán en Domingo para la Juventud. Wow. ¿Cuáles cosas mías? Mi memoria, es más, creo que está en YouTube. ¿Cuáles cosas mías?
que a la puerta de... esa es. Encontré Eso es todo cosa- muy Ah, bien, no. que a la Dijo- casa del pelado lo encontré muy preocupado. Año 1985. Canción de cancha. Sí, ¿o no? obvio. Los últimos abuelos del 85 Uy, o sea, con sí. chocolate fuego y todo Con su eso. gallina. Bueno, gran oportunidad de volver a encontrarse con disco de rock argentino, que no, con disco de vinilo, que no están baratos, pero están más baratos que si querés comprarte la edición original. Vamos a saludar y vamos a cerrar el programa. Vamos a saludar al amigo y compañero Elio Pipo Rossi. Elio, amigo y compañero, ¿cómo estás? Hola, Flaco, buenos días. Bueno, ¿cómo se están? fue a otro plano astral, un tipo muy querido en el fútbol argentino, hay que decir, ¿eh? Muy Sí, respetado no, como Don no Miguel se le- Russo, ¿no? No se le recuerda enojo con nadie a Miguel. Ese latiguillo exquisito, Sí. Miguel situaciones, Russo, ¿no? alias, son decisiones. Sí, son decisiones. Mira, escúchalo. A ver. El periodista más grande digo una frase y la va a entender. Son decisiones. Sí. Claramente cuando se le cuestionaba algo, ¿no? Le pedían una explicación, decía, bueno, son decisiones, ¿no? Pero además te lo decía sonriendo. Sí. Con una cara, bueno, un tipo, a ver, que nunca podremos saber si Grondona lo sacó de la lista de Bilardo en el Mundial 86. Bilardo dice que Estaba lesionado, hablaba, eso formó parte de la especulación. Pero bueno, la verdad es que un tipo muy querido, con una trayectoria también, nunca paró Russo. Nunca se tomó un tiempo. Es muy impresionante cuando vos mirás los años y los equipos que dirigió. Subió a la primera, a Lanús, subió a la primera Estudiante, fue campeón con Vélez, fue campeón ayer nomás con Rosario Central, fue campeón con Boca en el Boca inolvidable de Riquelme. La última Libertadores de Boca. La última Libertadores de Boca, Flaco. 2007. Están abiertas las puertas de la Bombonera, lo están despidiendo en este momento a un tipo que fue absolutamente entrañable y que trabajó hasta el último día de su vida. Querido amigo y compañero, la seguimos el lunes, y bueno, ya te vamos a preguntar si Boca, Riquelme en particular, está pensando en un sucesor para Miguel Ángel Russo, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora Úbeda, ¿no?, es el que está a cargo del equipo. Pero te lo preguntamos para el lunes, ¿te parece? Sí, señor. Abrazo. Un abrazo, amigo, que tengas buen fin de semana. Bueno, mañana es feriado. Mañana de 10 a 12 vamos a estar presentando un diálogo que tuvimos con el historiador italiano Enzo Traverso, con Diego Sturba. Muy interesante, hablando de la situación de el fascismo en Argentina, cómo se caracteriza el gobierno de Milei con respecto a lo que sucede en el mundo. Es un gran historiador, un gran divulgador, hablando sobre la situación de Gaza en particular, sobre cómo los jóvenes se fueron identificando con las ideas de derecha. Es un diálogo muy, pero muy interesante. Enzo Traverso es un historiador italiano, habla un castellano muy agradable, hay que decir, así que va a ser una entrevista que va a ser sencilla de entender, así que mañana de 10 a 12, que es un día feriado, es un día ideal como para poner la radio de fondo y poder escuchar a Enzo Traverso conversando con Diego Stulbat y conmigo. Así que mañana ese será el contenido del programa. Es feriado, es el Día de la Diversidad, ¿no? El gobierno dice Día de la Raza. El gobierno volvió a ponerle el nombre que tenía cuando éramos chicos, ¿no? Cuando éramos chicos, ¿no? La primaria, la secundaria, el 12 de octubre era el Día de la Raza. El descubrimiento de América. Después se resignificó, y ahora el gobierno le volvió a poner el nombre más clásico. Bueno, así que mañana disfruten del descanso, aquellas personas que tengan la posibilidad de ir a algún lado, ¿no? Porque muchos utilizan este feriado como para irse a la costa, ¿no? Para hacer algún esparcimiento. A la terraza. Bueno, pero aquella persona que tenga la posibilidad que lo disfrute y demás. Bueno, y obviamente
dentro de esas personas está Luis Toto Caputo, ¿no? Que disfrute, él está que disfrute el fin de semana en Washington. Digo, no está, erróneamente dicen que está en New York, ¿no? Pero está en Washington. Bueno, está en Washington, está ahí, ¿viste? Ahí. O sea, si agarran Avenida Pensilvania, seguro que lo ven. Pero digo, caminando por ahí. Relajado. ¿Cobra el feriado o está de vacaciones? Y para mí cobra. O ¿Sí? para mí no sé si no mete franco compensatorio. Claro, sí, para mí te mete un compensatorio. ¿Se lo viático en feriado? Sí. No, yo creo que está cobrándose los francos compensatorios que le quedaban antes que lo rajen. Y además el dólar está subiendo el dólar, le sale muy caro estar así. La tarjeta debe estar cerca de 2 lucas. Nos estamos yendo. Gracias, querido Rulo. Emilia Arrasate, muchas gracias. La rompió toda Emilia Arrasate. Partido la más seria de todos partido. Memorable. Ustedes son muy serios y Emilia estuvo superestelar. A pesar de que no ganó Aira. A pesar de que estábamos preparados para que gane Aira, ¿no? Vamos, interesante la vez. Bajaba el telón, nada más, ¿no? Aira, ¿no? Hagamos un especial un día del el ensañamiento de Nobel con Argentina, que no se lo da Aira, no se lo da Milei. ¿Qué pasa, loco, con el Nobel? Pero ya lo trajiste al nivel nuestro el tema, ¿no? Dejá que lo... Nos estamos yendo, ya llega Feli Bonavita con su show radial, será hasta el día de mañana, mañana a las 10 de la mañana con la nota con Enzo Traverso. Que tengan un lindo día.